Suscríbete a la Panterita. Que esa es la interpretación correcta. Yo también entiendo Y es así. así, o sea, eso es lo que dijo él. Incluso dijo, deciden 3 personas, nosotros estamos apartados, no tenemos el poder de decisión. Y entonces, como el doctor Ariel Martínez está apartado, y como no ejerce, él sigue siendo vicepresidente tercero, Sí. pero no ejerce poder de decisión. Eso. Y repetimos otra vez más, que quede claro. El término tomar tereré se refería a una metáfora que no le dejan hacer a él las cosas como él quisiera. No es que él por Aragán no hace las cosas. Exacto, ahí está. Para hablar mal y pronto. Su cargo es al pedo porque no le dejan pero decidir. Pero va a poner su cargo al pedo. Y no, pero para que la gente entienda, entonces hablamos ya directamente. Vamos a oscurecer más todavía, sí. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. No, ya se borró, pero en el judicial los abogados le llamaban. ¿Qué te dijeron? ¿No está Ariel Martínez en línea, Gerardo? ¿Con quién está hablando? Cipriano Leguizamo. Va a estar como preparador de arquero. Preparador de arqueros, sí, feliz está el profe. Justo tuve la posibilidad de hablar con él y le llega esta oportunidad, algo que él estaba esperando hace mucho tiempo. Y como me dijo, me puedo retirar tranquilo después de esto. A las 17 va a ser presentado hoy, ¿verdad? Sí, empieza a trabajar hoy Jarazaguer. Presentación en conferencia todavía no anunciaron. Y veremos si en las próximas horas avisan algo, pero la práctica es a las 17, ya con todo el plantel. Este domingo 3.600 millones con CNT, salen 5 motos Honda Navy, una Peugeot Landtrek, el poderoso suma 2.200 millones, CNT el poder de cambiarse por Emoy. Saludo para Ricardo Tabarelli, papá del mono, está escuchando la radio. Don Ricardo te manda saludos, igualmente a Ricardo. Igualmente a Ricardo Tabarelli, querido mono, a Ricardo, a tu papá, un saludo muy especial. Me emocionó mucho el encuentro que tuvimos de manera casual. Cipriano, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Muy Cipriano? bien, estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos arqueros pasaron por tu vida? Y una buena cantidad. Arturo, gracias a Dios que toda esa gente joven que pasaron conmigo llegaron a la selección y eso es la mayor satisfacción que tengo en esta bendita profesión de que el Todopoderoso me dio. Sí, ahora integrando cuerpo técnico. Pipo González, transferido, Aurrecochea, transferido, Víctor Hugo Centurión, transferido, Anthony Silva, transferido, también estuvo con nosotros en Tacuarí, Carlos Servín, que sigue todavía, y después me fui a Guaraní, ahí con Joel Silva, lo llevé, una recomendación lo llevé a Aurrecochea, y gracias a Dios salimos campeones en el 2010 era y demasiado bien Arturo, gracias a Dios me va esta profesión. Ahora, Cipriano, cuando alguien dice voy a ser arquero, y perdón, en los chicos, en la gente que quiere, aprovechando que ya que integrar el cuerpo técnico de Carlos Jarazaguer en Cerro, Cipriano, ¿qué es lo básico en un arquero? Lo fundamental. No te entendí, Arturo. ¿Qué es lo básico para que vos quieras ser arquero? A ver si se entiende. Yo quiero ser arquero. Bueno, pero ¿cómo vos notás que puede ser buen arquero? Ah, ya, entiendo y no sé, es una bendición, Arturo. Nunca me equivoqué, gracias a Dios, hasta hoy. Veo que varios chicos que pasaron también por mis manos, sub-14, están hoy día en el plantel de primera en Cerro. Ya no me estoy, y de nombre me acuerdo de ellos, Antonino, son toda gente del interior. Antonino, está Iván también, un arquero que estaban en la sub-14 cuando yo era el coordinador ahí en Cerro con Feliz Darío. Después está Javier Talavera, que estuvo en el preolímpico. Están todos ahí en el plantel de primera, están trabajando. Me dijo el profesor Gustavo Cañete, que es el técnico de la reserva, hoy me estaba poniendo al tanto ya de lo que va a ser mi trabajo ahí en el plantel principal. Mirá, Cipriano, ¿me permitís pregunta o hay alguna que querés reservarte y me decís, bueno, eso tocamos para después, primero quiero conocerlo? No te entendí, no te copié. Si querés que te puedo preguntar o querés conocer la casa primero para preguntarte después. Ah, ya.
Sí, ahí Tito, justamente él siempre, y yo, Arturo, agradecerte a vos, siempre vos me diste cuerda, antes cuando vos era cronista, me acuerdo cuando yo, tus palabras, siempre me acuerdo, porque yo hace más de 50 años que nos conocemos. Sí, señor. Cipriano no tiene, uno de tus dichos, tu escrito ahí en el diario Última, Cipriano no tiene suerte en Guaraní. Cipriano atajando, me acuerdo aquella vez, Arturo, que vos cubrías intermedia. Sí. En 9 partidos nomás jugué. Sí. Y de 9 partidos atajé 6 penales, directo Guaraní me llevó otra vez, creo, en el 77. Sí. En el 77 fue eso. 76 o 77. Y la verdad que en Guaraní yo no tuve mucha, como vos decías, no sé qué me pasaba, no tuve mucha continuidad. Y ese año era que me fui al mundial de sub-20 en Túnez y todas esas cosas. También yo trabajaba en el banco, y cuando vino Cayetano yo ya me hizo dar mi pase porque él ya no me permitió trabajar medio turno nomás. Claro, haciendo un poco de historia, Cipriano, para recordar tu pasado, tu presente, ahora en Cerro Porteño, y te está acordando cuando yo no te criticaba, yo preguntaba qué pasaba con vos. No, totalmente. No, Arturo, es lo que te digo. Vos siempre me dabas manija. Vos veías mi partido, nunca me criticaste. Nunca. Y como te digo, te aprecio mucho, hace mucho que nos conocemos. Y ahora ahora estoy floreando, Arturo. Ahora estoy floreando ya. Yo también ya soy una persona grande, 72 años, Arturo, pero la salud que tengo es ponderable. Entonces, gracias a Dios, estoy muy bien de salud. Siempre salgo a caminar ya 5:30, 6 menos 4 de la madrugada. Eso sí, todos los días estoy haciendo caminata. Hoy comencé a correr un poquitito en una canchita y no sentía absolutamente nada, porque eso no estoy haciendo más, porque no puedo correr en pista dura. Entonces hoy me fui en una canchita y me estoy preparando para este gran desafío. Y bueno, Cipriano, este gran desafío, Carlos Jaras Aguirre, José Ariel Núñez, Jorge Martín y su hermano y vos, y Jam, y está Ariel Martínez, Alexis Martínez, otro. Por eso te dije, primero, Cipriano, a conocer la casa bien, interiorizarte bien. Los años te dan sabiduría, y en esto conoces profundamente lo que es el sentido de estar en la portería, ver en qué podés colaborar con Cerro y con los arqueros, Cipriano. Totalmente, Arturo, totalmente. A partir de la fecha voy a comenzar a hablar con la gente, voy a hablar con Fernández, que es el titular. Vamos a estar dispuestos a escucharnos. Soy una persona que siempre conversar es lo mejor que están haciendo, porque no conozco absolutamente cómo están trabajando. Lo primero que tengo que enterarme es cómo están trabajando ellos. Y bueno, Cipriano, esta tarde comienzan oficialmente. Esta tarde, 18 horas en principio estamos, hasta el momento, Arturo, estamos convocados. Pero yo para las 16 horas nosotros ya vamos a estar ahí, el cuerpo técnico. Y por las 18 va a haber la presentación, creo que. Y bueno, en nombre de Tito Capa, Germán de Todo, que está con éxito, Cipriano. Arturo, muchísimas gracias, con el aprecio siempre. Gracias, Cipriano Leguizamo, preparador de arquero. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Pechunag, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Ya aclaramos, y esto va para la audiencia, que nada que ver, ni un cruce, Bernie, Ariel, como dice el niño, lo que dijo es que si vos estás en la diligencia, tenés que activar y no ir a tomarte. Eso nomás. Que puedas implementar lo tuyo y que se respete tu gestión. Eso no, pero nada de nada entre Bernie y Ariel Martínez. Para nada. Cada vicepresidente tiene que tener un departamento a su cargo. Y la vez pasada le escuché decir a Ariel que él no es vicepresidente de fútbol y tampoco es de finanzas. O sea, ¿qué es lo que hace él? Él está ahora parece, no sé, tomando un TR. ¿Ariel?
No tiene una función específica en el club, uno de los vicepresidentes. No tiene ninguna función específica lo que digo, pero no para ofender a nadie ni mucho menos. Aclarado, Gustavito. Nada de nada, no es para ofender ni nada. Que tenga una actividad que ya no es culpa de Ariel, si es que no ejerce, ya es de la propia comisión directiva. Eso es lo que dijo Bernie. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Yo les digo, este campeonato no terminó y nosotros vamos a jugar este campeonato a muerte. Por eso quiero invitarle al nuevo director técnico del Club Cerro Porteño, profesor Carlos Los Santos Cabasaguer. El profesor Carlos Cabasaguer. 8 vamos a integrar esta institución brillante. Pertenezco a una dinastía que todos los 7 hermanos jugamos por Cerro. Entonces yo soy el penúltimo de los hermanos que pasó acá y con mucho honor, con mucho orgullo digo que soy cerrista de corazón. En Encarnación, Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones, singles, dobles, triples y cuádruples. Exclusiva suites, confort y tecnología. Síguenos en Facebook e Instagram como Bella Vista Hotel Encarnación. Reservas al 071-201-113. Escríbenos al 0183-604-300. En Encarnación, Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones, singles, dobles, triples y cuádruples, exclusiva suite, confort y tecnología. Síguenos en Facebook e Instagram como Bella Vista Hotel Encarnación. Reservas al 071-201-113. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Hoy Cabasaguer comienza a trabajar y les consulto, el primer día de práctica, ¿qué es lo primero que tiene que hablar, decir, hacer? ¿O es muy rápido como para que en una semana pueda cambiar algo o darle alguna forma un poco distinta por lo menos a lo que veníamos viendo? No, hoy es clave. Cómo llega el plantel, tiene que encontrar las palabras exactas. Es decir, como en cualquier oratoria, vos tenés que mirar si cautivas tu oratoria, a tu gente o no. Y si vos al auditorio, claro, si vos ves primera impresión es clave. Que se aburren, vos hacerla corta, otro momento. Y él sabe que su problema es el problema de Cerro, no su problema, el problema de Cerro es vestuario. Y él tiene una gran calle en eso. Carlito es un ser querible de donde lo mires, y el aeroporte, y creo que es ideal para este momento de Cerro. Eso no significa que va a ganar, pero creo que fue una decisión como pocas veces hizo la directiva de Cerro acertada por el momento. Cerro necesitaba alguien que tenga una espalda para aguantar o para que el hincha de Cerro le dé un crédito. Y de todos los candidatos que se mencionó, Carlito era el que tenía más, por haber sido lo que fue la familia en Cerro, y le quiere la gente, y eso Cerro tenía que usar. Este era el momento por ahí en otro momento no, o el otro podía haber otra alternativa, o si no un entrenador de gran prestigio, mirando lo que le queda de mandato a Juan José Zapá con un proyecto diferente, en donde estamos hablando de más del $1 millón de salario. Por eso dije, un entrenador de gran prestigio que calme todo. Con esto, con Carlito, calma un poquito. Y después tiene que dar el contrato hasta junio del 2025, el que firma. Sí, vos que lo conoces más en el manejo, hasta diario diría, profe. ¿Cómo es la relación con el ego para con el futbolista? Cuando encontrás un plantel que tiene egos altos o lo que pasa que él personalidades complicadas no, pero él tiene la ventaja de haber jugado y haber ganado todo lo que jugó, es decir, fue un exitoso jugador y conoce, entonces cuando vos conoces no te sorprende el jugador, es decir, lo que puede pensar o actuar Cecilio, no digo que Carlito fue así, pero un compañero o ya le pasó eso en la vida y vos sabés cómo manejar eso, no es nuevo, nada es nuevo, o el comportamiento que pueda tener Jan no es nuevo, no es
no es una cosa normal, que lo ves siempre, no es frecuente. Claro. Pero ya hubo jugadores que habrán escuchado ustedes, difícil de manejar fulano, Fabro, por decirte, de Cerro 1. No, Fabro, hay entrenadores que lo manejaron y que te hablan maravilla de Fabro. ¿Entendés? Porque vos tenés que saber por qué es así. Una vez que sabés que por qué es así, vos tenés que darle lo que él quiere y sacarle el mejor provecho. Esa es tu tarea, ese es tu trabajo. Y Carlito tiene eso, por eso digo... por el momento... Que tiene, después se verá si con eso alcanza, no alcanza, porque para que tenga éxito tu trabajo necesitas resultados, no hay otra cosa. Vos puedes ser un grandísimo entrenador, pero si no te dan los resultados, te vas a ir. Ese es el fútbol. Pero yo digo, este es el mejor momento para él, y el mejor momento, es decir, correctísima para mí la decisión de la directiva de Cerro. Eso, repito, no digo, ay, Cerro va a ganar, no, pero te va a dar una tranquilidad en el vestuario, porque le va a decir a Iturbe lo que tiene que decirle, le va a decir a Cecilio, le va a decir a Jan, pues tiene calle, y sabe, muchacho, él tiene una frase famosa, 11 jugadores. Él prioriza de 11 amigos antes que 11 estrellas. Bueno, entonces, y esa es una frase que en este momento luego le cae muy bien al plantel de Cerro. Y sobre eso él basa. Yo, justo para responderte tu pregunta, Víctor, que habías hecho, me recuerdo clarito el primer día que él llegó en 2 de mayo. Él fue mi técnico. Ahora, Carlos, es difícil creerlo. Y no sé. Él o José Núñez, lo ideal sería Carlos. Y él enseguida te preguntaba qué es lo que venía pasando, porque si llega un entrenador y salió otro es porque no venían bien las cosas. Entonces, opiniones de cada jugador, no, esto, que lo otro, bueno, perfecto. Acá conmigo no hay nombres, no hay trayectoria, no hay nada. Acá va a jugar el que yo considere. Y lo decía y lo cumplía. De hecho, a mí ese día, el primer día que llegó, él me quería retirar. Él me preguntó cuántos años tenía y si era entrenador. No me lo dijo directamente, pero me dijo, no, pues yo necesito un asistente. Y yo me di cuenta enseguida, le digo, profe, ¿vos me querés retirar? No. Claro, había llegado con un mensaje sobre mí. A medida que fueron pasando los días, el entrenamiento, que yo, no me tocó nunca más ese tema. Yo no era capitán. Al tercer partido que él dirigió, ya me dio la capitanía y me llamaba todos los días al vestuario para hablar sobre el equipo, cómo lo veía. O sea, el tipo cambió, llegó con un mensaje sobre mí y se dio cuenta de otro. Él es muy vivo para conocer a las personas y no se casa con nadie. No pone nombres, pone hombres. Eso está claro. Lo tuvo a Germán, a Ronaldo de Jesús, a la Núñez y Wilder Viera en la Claro, en la selección lo tuvo. Sí. Vamos a ver hoy qué pasa en la presentación. Arturo, y una cortita. Ayer en la mañana, cuando me tocó la posibilidad de hablar con él, antes del programa que yo le comenté, que él en principio iba para la formativa. De él mismo salió y me dijo que él ve y presiente que lo ausente hoy en Cerro es ese sentido de pertenencia. Por eso a él le gustaría estar en el club, para que se vuelva a recuperar el sentido de pertenencia. Me hablaba de formativas. Quizá ahora lo transmite a la Pero indudablemente que la directiva ya veía cercano el final de Manolo. Claro, tal cual. Por eso lo quería acercar ya a Carlito Jara, para que está bien. El tema era así, Carlos. Él tenía una cláusula muy alta, como Pancho le había dicho ayer, que fue real, le dio en el ojo. Sí. Lo iban a traer al club, iban a esperar que Manolo termine el contrato en diciembre, y ahí ver la posibilidad de que él sea el técnico de la principal, pero ya para 2025. Pero se adelantaron los procesos porque Manolo o que accedió, se vaya Manolo antes. Claro, porque accedió Manolo a claro, que era lo que estaban esperando. Pero se dieron cuenta que Manolo no lo iba a hacer claramente. Por la declaración que hizo, sí. Pero uno esperaba que renunciara. Sí, hubiese sido lo más razonable ese día, en vez de salir a decir todas las cosas. Eso sí, es un técnico que defiende mucho al jugador. Siempre respalda al jugador. Es que no, siempre. Normal, ¿verdad? O sea, esas declaraciones de, por ejemplo, que decía Manolo, que no, infantil, que fulano de tal, difícil escucharlo a él. Difícil, que va a decir, no, Víctor tuvo la culpa, por el sector de Víctor entró la jugada al gol. No lo va a decir. En lo que puede hacer Carlito, enhorabuena para Cerro. El problema es en qué momento toma Cerro y el ambiente en Cerro. Sí, es un grupo difícil. La división dirigencial se instaló. Eso no se puede, no va ni a... Arriba hay problemas. No, la dirigencia está dividida, categórico, y eso sin tomar partido para nadie. Eso es lo que sentimos como periodistas, lo que está pasando en Cerro. Sí, eso es lo que se palpa. Eso es lo que se siente y lo que pasa. Claro, en la cancha. El que
podría ser presidente de Cerro, dice que es Juan Carlos López Tengil y no Carrizosa, aunque dicen no hay que decir. Hoy es como información. Pero las elecciones son el 26, si no me equivoco. Zapaz se va el próximo año. ¿El 25 ya? Sí. ¿No completa el mandato? O sea, cierra. En enero del 2026 la asamblea. Hasta diciembre. Sí. Hasta diciembre 2025 y en enero 2026 es diciembre 2025 es. Termina el año Zapaz y lo después... que digo es que el 2025 se va a Zapaz. Sí, porque en enero... No digo que nosotros lo echemos. Se va de la dirigencia de Cerro. El 2020, no sé si hasta cuándo es tu mandato. Enero 2026. Hasta enero 2026. O sea, termina todo el 2025 y los primeros días de enero. Después tienen que ver los candidatos de Cerro, porque lo de Cerro con 4 temporadas, 5 o 6 segundos. Va, todo lo que está pasando hay que ver cómo maneja la parte dirigencial. Porque ayer se hizo mucho ruido en la presentación en el buen sentido, y acá están las fotos, gracias a Dani, nuestro fotógrafo. Dani Gamarra. Dani Gamarra, gracias a Daniel Maciel también, que estábamos recibiendo de noche. Sí. Cuando le entregan la camiseta sale su figura, le llaman, emociones, aplauso con Carlos Jara. Y la responsabilidad que va a tener es enorme. Porque el momento que toma Cerro futbolísticamente es discretísimo como está rindiendo Cerro. Manolo trajo orden y después se programó todo lo que había programado Manolo de entrada. ¿A quién le va a dar primero? Como dice Carlos, ¿con quién va a hablar? ¿No va a hablar? ¿Qué va a hacer? Hoy los jugadores bola hablar y miran el cielo. Otro mundo bien. Sí. No, pero lo digo bien, yo no digo más, digo que vos le podés decir cuando nosotros hoy es la mayor adulto, me felicité. Muchísimas felicidades, Arturo Rubín. Hoy se festeja el Día del Adulto Mayor. Muchísimas felicidades, Arturo Rubín. Sí, muchas felicidades, Arturo Rubín, a todos los adultos mayores, muchas felicidades. Bueno, el espíritu desde los años 65 sea adulto mayor. El espíritu. Las bolas, me salió del alma. A todos ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afrocatado, silicona de shampoo, Bistoni de punta a punta. Yo tomo eso con lo de Carlos Jara, mi vida profesional, lo de Fossati, lo de Ver Almeida, que ahora están todos enamorados, le metió en la semi, en la Copa de Campeonato de Ecuador. Y eso da vida. Segundo en la liga normal. Sí. Y semifinal Copa de Ecuador. Y Jorge Fossati y Albert Almeida, el mismo Carlito Jara, ¿alguien no da vida? Angelotti a los 100. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. Arquitecto Dragoto, muchas felicidades, mi querido arquitecto Dragoto. Este cumpleaños canciller. Felicidades para el canciller. Cerro, porque esta mañana lo felicitamos. No hay problema. No, acá me está mezclando la araña, me va a matársela. No es la araña, Denis Caniza. El Recordman. El Recordman. Mucha felicidad, Cerro Porteño. Cerro Porteño juega la B, se inaugura, se funda en 1912. Y en 1913 campeón del fútbol. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Bueno, listo. Muchas felicidades, Cerro. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudamérica van con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. No es fácil ese tema de la responsabilidad de Carlos ahora y la dirigencia de Cerro dividida. Sí es cierto. ¿O no es cierto? No, así mismo está, sí, plantel con problemas. Le van a pedir que solucione esto de Cerro ahora, veo. No es fácil el tema ahí. Lo bueno para su inicio es que tiene el respaldo de la gente, porque uno lo que del público, porque uno lo que pregunta, lo que lee es un colchón importante. 90-10 a favor de Jara Zaguer. Como siempre hay gente que no le gusta, pero no va a ser un técnico de entrada discutido, por ejemplo. Estamos a 5 puntos del puntero, vamos a pelear el torneo. Para mí hay mucha gente que pensaba que era una deuda histórica hasta que el club tenía con Jara Zaguer. Creo que ese era un poco el sentir del hincha de Cerro. Eso no hace que la responsabilidad de Carlos nos diga al público de Cerro me quiere. Ustedes, jóvenes de mi patria, tienen que saber y no pueden ignorar el pasado del niño cuando era técnico de Cerro, que justamente fue compañero de Carlos Jara Zaguer, jugó en Osorio, probablemente el mejor mediocampo de la historia de Cerro. Ocurre que cuando pierde el Nino ayuda en Cerro, y lo sabe Carlos Jara Zaguer, es la máxima figura, yo creo que de todos los tiempos. Después puede haber jugado 1 año o 2 años, no estoy discutiendo, no hace falta que juegue 6 años en un club,
para ser admirado, respetado y querido. Vos podés un año y medio y llevarte todos los aplausos. No hay cuestión de tiempo. Tal cual. Y cuando pierde con los 4 fantásticos de River, en la olla, se va y no vuelve nunca más. Voy a poner otro ejemplo. Está bien que caiga bien el Cerro, porque es Carlos Jara Zaguer. A Chiqui Arce, que no, nadie puede discutir el pasado de Chiqui el Cerro, salvo un necio. 32.000 personas a Chiqui Arce, el mismo que después dijo en el tablero electrónico, yo soy de Cerro, papá. ¿Cómo que decía él en la presentación? Sí, algo así. Entrenador de Cerro, papá. Entrenador de Cerro, papá. 32.000 personas le dijeron, fuera Chiqui. El fútbol es muy cruel. Yo pongo 2 de la casa en Cerro. El Nino Arrúa. No, yo no digo eso. Que cuando ya no va a tener contemplación cuando las cosas no se dan. No, eso sí. Te quiero mucho, nos pero de entrada mucho. Por lo menos Sí, la espera, gente... Entró bien. Espera. Pero así mismo si pierde 4. No, claro, yo no, era voy a resultado, terminar mi resultado. posición, si no se va a entender mal. El hincha no es hincha. El tipo hacía sexo 100 veces con distintas mujeres. ¿Te acuerdas, niño? Sí, recuerdo. Se fue a Ñuguazú. En la carpa era. La carpa, los perros no le creían. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Y eso me quedó con todo Alvarito Ayala cuando ella me describió lo que es el hincha. Y contó la historia. Y es cierto, niño. Hizo sexo con 99 mujeres, una detrás de otra. Y con la última no pudo. Ya cayó ahí. Y le gritaron lo que saben ustedes. Entonces, ese niño es el hincha. Y el querido Alvarito Ayala me dijo un día, porque era liberteño fanático, cómo él convivía con la gente de Libertad. Y eso nomás es lo que yo quiero decir. Enhorabuena lo de Carlos, como dice Carlos, que lo conoce mucho mejor probablemente que nosotros en la ida a Cerro Porteño, que sea lo mejor para él. Pero va a tener una presión de la gran puta. Sí, pero una presión linda para él. Sí, yo no digo que no sea, que él tiene que entender nomás. En esta etapa de su vida, agarrar Cerro, él, como es él, no es muy expresivo, pero tiene todo para ganar. Y él sabe, él es consciente, él es inteligente, sabe que si pierde está dentro de lo que puede pasar y bueno, se verá lo que viene. Pero en este momento su estado de ánimo es de alegría, y si eso consigue transmitirle al grupo, uno debe pensar que todo va a mejorar, porque el fútbol tiene mucho de anímico. Y la parte anímica, que esté bien el cabeza, es decir, el principal, transmite a todo el grupo. Claro, ¿entendés? contagia. Y el fútbol es eso, es decir, no hay otra cosa. Por eso digo, independientemente, nadie puede garantizar el resultado, pero a mí me parece una decisión acertadísima, y ojalá le vaya de la mejor manera a Carlito. Y digo, dentro del análisis que es para lo que creemos, a lo mejor estamos equivocados de pe a pa también, que creemos que el problema de Cerro es vestuario, porque uno media tiene en condiciones en algún momento, todos los que juegan hoy en Cerro jugaron mejor que lo que están jugando, porque será el ritmo de entrenamiento, nivel de entrenamiento, exigencia de entrenamiento, hay un montón de cosas que hay que ver. Pero con la calle le llamo yo, con del trato diario que pueda tener con los jugadores, creo que eso le va a ser útil hacer. A Carlos Jara le vino muy bien el preolímpico. Sí. Y los Juegos Olímpicos. Sí. Y entonces eso hizo el propio Cerro. ¿Para qué vamos a buscar afuera si tenemos adentro? Sí. Claro. Con todo el historial en la sub-23, más los Atenas que dejó antes, más de los Juegos Olímpicos ahora. Entonces vamos a traerle a ellos. Por eso ayer tiene un presente fresco. Esa brillante, niño. Por eso lanzamiento para su carrera. Él venía de un parate largo sin por dirigir. eso ayer. Y además nadie le daba chance al preolímpico de Paraguay. Claro. ¿A quién le lleva? Y todos le rindieron. Sí. A todos les sacó lo mejor. sí. El Marcelo Fernández que vimos, no volvimos a ver. que vino diferente. No, y Lo cambió. no volvimos a ver. En Libertad no lo vimos más. Flores o de Jesús. Sí. Este de Jesús te deja duda. Entonces, no es el de Jesús que vimos. Entonces, algo tiene que ver. En mi equipo juega, Ahora, Carlos. En mi equipo juega. Viendo los centrales de Cerro, juega. Eso es con jugadores que están llegando a primera muchas veces. Yo lo que me pregunto nomás es cómo va a ser el trato ya con jugadores que
ya tienen carrera hecha, que ya tienen, no, yo soy fulano, no, yo jugué acá, No le importa. ¿Cómo es? No le importa, Pancho. Él lo ha bajado con nombre. Él te decía, vos sos Francisco López, tenés tantos años de trayectoria en tal club. Está bien, demostrame. Ahora, él prioriza, por ejemplo, cómo va a ser. Y bueno, ahí un tema muy especial. Mucho a él el perfil hay un tema especial, un tema especial porque Carlos va a tener que hablar, va a tener que hacer psicología. No, Carlos primero, el entrenador Jarasayer, y con Cipriano lo hicimos que Cipriano tiene un carácter fuerte. Yo sé cómo él piensa sobre Jan, pero me reservo. Pero es un tema de hablarlo. Es el día a día. Acordate que Carlos tienen que acostumbrarse uno a otro. Perdón, cuando Carlos Jarasayer dijo lo que dijo en CISO, hay que ver cómo se tomó. ¿Se acuerdan lo que dijo? Sí. Bueno, entonces acá, y si vamos a ir a los modelos, ¿se entendió lo que dijo? Tuvo un tema con uno de carácter especial. De carácter especial. Y Jan tiene su carácter. Aquí dicho se pasó aquí en contra TVT, 24 de mayo habló con nosotros. Cipriano le dice a Mon, dijo que Jan debe de calmarse, debe bajar sus decibeles, de lo contrario le puede caer muy mal al club. Se exceden cosas. Y si me toca estar ahí, voy a hablar con él todos los días, dijo. Y ahora le va a tocarlo aquí, con nosotros. Aquí estoy en contra. Dijo, Cipriano, el 24 de mayo. Olveira Jan es un excelente arquero. Muchos partidos ganó gracias a él, pero no me gusta su conducta. Me decepciona, me enferma, dijo Cipriano Lizamón. Aquí. Olveira es serio y la conducta de Jan me enferma. Titular de Extra de mayo 24 2000. Aquí nos dijo, full a lo grande. Ahí le estoy pasando a Gustavito el audio. ¿Sabes cuando fue Arturo? Fue saber que teníamos en discusión quién era el mejor arquero para nosotros, si Jan o Olveira. Y usted dijo, llamale a Cipriano a ver qué opina. Y ahí fue. En mayo del 2024. Pero lo mismo ya tienen que entender, eso es la misma. No, pero se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo. Ya sabe que ese es su problema, la verdad es que no sabe. Acá ya con Manolo se tranquilizó Jan. Mejor ya estaba mejor. Con Chiqui. Correcto. Después se fue tranquilizando. Ese último gesto que hizo le dejó en evidencia, como dice, evita a los juveniles y se evita a los mayores, no lo hacía. Ya una vez hizo con Patiño Jan. Sí, tiempo otra vez se enojó Patiño. Ahora ya sabe, ya se conoce el temperamento de Jan. Lo que tiene que conseguir, el que lo maneja ahora, es que ese temperamento sea positivo, trasladarlo a beneficio. De negativo a positivo. Eso es lo que mira que si le seguimos a Cubilla, ese jugador que no lo sí, totalmente de acuerdo. Nadie le cambia a nadie. Poné por Cubilla lo que digo. Carlos, hay que intentar. Jugadores que ya están así no lo cambian más, ya sacate de la cabeza y dice, ¿sabes lo que pasa? Eso yo también lo hablé muchas veces con distintos entrenadores. Vos crees que un jugador con condiciones que no asume es porque esto y vos crees que le podés cambiar el carácter y no hay caso. ¿Y qué hace ahora entonces? No, el carácter no vas a cambiar. Lo mantenés, otra cosa es un poco, pero ya no es torcido. No, ya no es torcido. No, lo de Jan es otra cosa. No. Otra cosa. Lo de Jan es su afán de tener un protagonismo. Por encima de los demás. Él quiere tener un protagonismo. Entonces vos tenés que ver dónde lo colocás para que tenga el protagonismo que a él le tranquilice. Esa es tu tarea. ¿Qué es lo que pasa en esta mesa? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando dijo Cubillano, dijo torcido, nomás dijo él. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie ese jugador. Eso es lo que digo. Sí, es correctísimo. Y todo alguna vez intentamos cambiar y no hay caso. En este octubre, Rosa Sismet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales, @SismetPY, porque a tiempo hace la diferencia. Vamos a ver qué equipo va a poner. ¿Contra el Luqueño juega, niño? El sábado. Así mismo, el sábado era prueba. Que cuando estaban en dos, Germán, te consulto, ¿qué figura usaba? ¿4-4-2? Bien. No. A él le gusta mucho el 4-3-3, lo hacíamos muchísimo el 4-3-3, y después jugar con tres central en el fondo. También lo hicimos muchísimo. No se van a enojar conmigo. 3-4-3. Bueno, no se van a enojar conmigo. No quiero hacer clase de periodismo hoy. Una cosa es Cerro, cosa 2 de mayo. Yo no vengo a ofenderle a los de mayo, bajo ningún sentido. Una cosa es la presión de Cerro, que vos tengas la mitad del país festejando o entristeciéndose
sin enemigos, los demás yo ni que jugar, Germán. No va por ahí. No, se entiende lo que usted dice, pero entonces la presión que tiene Cerro. Él me preguntó porque como yo lo tuve en ese club. No, está bien el sistema, yo no vengo a discutir. No quiere decir que en Cerro lo mismo. Pero aparte tenemos el recuerdo fresco de cómo jugaba en París y en el preolímpico. A veces metía 3 volantes centrales, a veces jugaba Diego Gómez media. Solo que vamos a ser sinceros, en París él recibía recomendaciones, porque él aquí nos decía un equipo de lo que él pensaba y después Paraguay paró otro equipo. Lo que pasa es que en esa selección se metía por eso, y ahora va a ser diferente, aquí él va a terminar definiendo. Ahora lo que dice Arturo, tengan en cuenta, sí. en 2 de mayo, con todo el respeto, como dijo de pero total respeto. No, le voy a decir, vos podés tomar decisiones que no hay repercusiones. Claro, sí, en Cerro, para tomar una decisión o en Olimpia, para que vos cambies un dibujo nomás, vos mismo te presionás, porque si me sale bien, simplemente porque él me preguntó por ese ejemplo. Pero lo de mayo no se entiende. Y no es para hacer comparaciones. Se entiende. Para mí, Oliveira, a mí, bueno, es de mi gusto. Es un arquero serio y ya tiene que bajar sus decibeles. De lo contrario, le puede caer muy mal al club. A él no seguramente, pero al club. Está en competencia ahora, por ejemplo, viene la Copa Libertadores, tiene que un poquito más serio, pero se excede en muchas cosas que no debe ser. ¿Vos crees que se lo puede cambiar o ya está en él? No, claro que se le puede cambiar, Arturo. Claro que se le puede cambiar. Ahí le tiene a un entrenador de arquero español que fue profesional. Lo que yo siempre pregono, que un entrenador de arquero tiene que haber sido arquero profesional. Y ahí le tiene a uno. Yo pienso que le tiene que cambiar. Si era conmigo, yo hablaba con él a diario, porque el arquero todos los días está con el entrenador de arquero, todos los días. Gracias a Dios, a mí siempre los jefes con quien trabajé me preguntaban quién iba a jugar y todas esas cosas. Recién decía de que Oliveira es de tu gusto futbolístico, comparándolo con Jan. Hablando específicamente desde lo futbolístico, no lo otro. ¿Qué virtudes ves que tiene Oliveira por encima de Jan para poder decir que vos preferís el estilo de Oliveira y no el de Jan? Específico de arquero. La seriedad. Sí, la seriedad, Tito. La seriedad con que juega. Con que juega cada partido. Con eso no te quiero decir que Jan no juega en serio, pero tiene que sacarse muchas cosas. A mí es una opinión muy particular. A mucha gente le puede gustar más Jan, excelente arquero, muy buen arquero. Cuántos partidos ya, gracias a él, ganó Cerro. Pero como te digo, no es de mi gusto su conducta, pero como arquero me encanta. Eso es lo que dice, ya está Gustavito, imagina. Eso es lo que dice, me encanta como arquero, dice. Claro, bueno, dice. Clarito el mensaje, sí. Por eso muchas veces el escrito es distinto al audio. Uno lee eso que nos decía el niño y es una cosa, y cuando escucha el audio es otra. ¿Se entiende? Claro, igual ahora una cosa es opinar de afuera y ahora adentro y a ver qué puede cambiar ¿Qué puede hacer el día a día? Claro. Porque él es muy especial, de repente le lo que hay que entender, si vos le limitás, no, lo vas a perder. Lo que vos tenés que hacer es potenciar positivamente su temperamento, porque te voy a decir, no salga, no grite, el tipo se va a cohibir y pierde. No te va a rendir. Correcto, entonces vos lo que tenés que hacer es eso que hoy es negativo, según tu criterio, transformarlo. No es tarea fácil. Ustedes son difíciles. Ustedes son difíciles, ¿por qué? ¿Por qué no juega Morel? Y el último fue decisión técnica. Espera. Morel no está bien. De lo físico no está bien. Lo eligió a Fariña por encima de Morel este fin de semana. Pero Fariña no tiene una característica. Y hasta Carrizo Fariña fue su doble face. Y Morel es otra característica y Fariña otra característica. ¿Por qué no juega más Carrascal? A Carrascal lo afecta el cupo extranjero también, aparte de lo futbolístico, pero él tiene otro condicionante. ¿Vos te imaginas si viene Carlos y le dice a Federico, ¿cuál es el apodo de Federico? Pachi, un ratito. Quédate, quiero hablar contigo, Pachi, porque este partido va a estar en el banco. Tengo otra fisonomía de quiero hacer esto. Como dice Pancho, ¿qué va a estructurar en Cerro? El fútbol de Cerro para su hinchada es fútbol ofensivo. A Cerro le caracteriza eso. ¿Y Carlos es así? Carlos defensivo, va para adelante. ¿Puedo terminar? No, está bien.
El fútbol ofensivo de Cerro, hablo de la afición deportiva, no de Carlos Jara. Cuando más Cerro juega el ataque, el público siente más. ¿Es verdad, Carlos? Se identifica más. Se identifica más. Es ágil. Busca el fútbol ágil. Bueno. En su historia, Cerro fue así. No digo que otros equipos no lo fuesen. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cuidar Carlos? No perder puntos. Sí. Entonces, ¿cómo va a analizar? ¿Quién es Cerro le va a decir esto es? ¿Él debuta cuándo? El sábado. ¿Quién es su asesor? Se fue Jubero. Y hoy no está Jubero. El que sigue en la estructura del club es Dos Santos, que estaba trabajando en la Secretaría Técnica. Entonces va a consultar con Julio. Seguramente. Y él les hoy pasa a hacer de vuelta la cabeza visible. Por ejemplo, inadmisible Araujo que pase la responsabilidad con el mediocampista argentino, mediocampista en punta del partido último de Cerro. Yo no puedo entender, y se respeta, Manolo, con el respeto de Carlos Quise en cabina, Víctor ahí. Vos no podés darle la responsabilidad de los 45 minutos. Se iba a izquierda, se iba a derecha, le pasaba, así le miraba, yo no puedo girar mucho por el vértigo, le miraba a Da Costa, como diciendo, ¿dónde se va? Puta, pará un ratito ese Hugo. Alguien no tiene que decirle. Ahora resulta que Araujo iba a ser la salvación de Cerro. Carolina, Víctor. Entonces, yo le preguntaba a Carlos Quise, ¿qué es lo que va a hacer con Araujo? ¿Qué va a hacer con Da Costa? Cerro necesita ser resultadista. Sí. Eso es fundamental. Y vos no le podés dar la responsabilidad a un forastero, entre comillas. ¿Por qué? Araujo será buen chico, buen jugador, yo no vengo a nada personal. Viene con su pase en mano, soy libre, y Manolo le dijo, vení. Le dijo a Araujo, tengo otras ofertas, vení, le dijo Manolo. Ese que le dijo ya no está en Cerro. Entonces, ¿cómo va a manejar lo que uno ve desde afuera adentro Carlos Jara Zaguer? Por eso pregunté lo de Carrascal y lo de Jorge Morel. En la época, ¿a quién lo trajeron a Jorge? Morel llegó el año pasado. Morel ¿No vino de Estudiantes de La Plata? Sí, de Estudiantes. No andaba, guaraní, pero no andaba bien. Andaba muy bien. Jugaba no, es que andaba bien, por favor. No. Terminó jugaba de central. Pero jugó bien. No, él es cierto. Pero rendía, estaba en Carlos, Turquía. Él había estado en Estudiantes, Estudiantes no le compra el pase. Guaraní lo mandó a préstamo a Turquía y de Turquía viene a hacer. Estudiantes no hizo uso de la opción. No hizo uso. Pero jugaba de central. Pero jugaba mucho en Estudiantes. Sí, jugaba de central por izquierda. Pero no le compraron el pase, cierto. Después va a Turquía y... Ayer, por ejemplo, a Piri La Mota le entregaron la medalla, la plaqueta. Yo tengo acá. Sí. Yo tenía todo. Yo hasta las 12 estaba, gracias a Dani, nuestro Dani Gamarro y Dani Matías. Todito estaba siguiendo lo de Cerro. Le entregaron la plaqueta, la emoción de Piri La Mota. Hay que ver los jugadores que volvieron al fútbol paraguayo. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se llama que está lastimado en Cerro? Cecilio. El central. Quintana jugó Bruno Valdés. Bruno Valdés. ¿Cuándo vuelve? Y él me parece que este año ya no juega, porque su contrato termina ya en diciembre. Y se va a Boca porque tiene que regresar a Boca. Vuelve a Boca. Entonces comenzar a ver lo de Cerro de uno tiene que ser eso. El caso de Cecilio, eso también hay que ver qué le pasó realmente, porque si él está el sábado quiere decir que... ¿Qué? No hay que... ¿Cómo ¿Por qué eso mal pensado? ¿Y por qué no? ¿Por qué eso mal pensado? No, quiero esperarlo porque el sábado. una cuestión muscular era... Si se fue Carlos Quise, dijo, puede ser el mismo problema. Posterior si se bueno, ustedes son malos. Pero por eso, no sé si se, como ustedes dicen, si se tiró nomás del barco. ¿Qué es lo que se tiró? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué periodismo que va a hacer? No sé, vamos a ver eso. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Cecilio, cuando terminó el partido, se retiró sin sus medias y rengueando. Ahora, que un problema muscular te hagan renguear. Para mí que era el tobillo. Para mí también el tobillo. Porque no, entonces tocó esa parte y después se fue. Y salió rengueando al terminar el partido. Jan, con Chique quería tirar tiro libre.
¿O llegó a tirar? Penal, llegó a fallar. Dos penales falló. ¿Por qué te acordás de que uno falló en Itaguá penal? y otro que tiró a la vía férrea en la cancha de Yo no Libertad. estoy hablando si anotó o no anotó. Eso era lo que dice Carlos. La información que da, pero ¿qué información? Eso que Tenés 10 jugadores del campo. El Libertad más recordado. Pero que era malo con los pateando. años que tenés de viejito. ¿Para qué quería ahora penal? Espera. A mí me pasó algo simpático. Pero tiene nada que ver que tiró mal. Debutaba, espera, esto es real. Debutaba yo en Gremio, ¿verdad? Con el número 10 y Gremio Botafogo, no sé con quién fue. Lo sí que tiro libre, papá. Al techo de la gradería. Todo, corne, todo. En papá. Brasil. En Brasil. De Porto Alegre la mandaste al Uruguay. Pasaste la frontera. Segundo partido, jugamos contra Curitiba. Brasilerao en aquella campeonato nacional se llamaba. Charla técnica. El técnico. Paraguayo. Tiro pelota quieta. Vos ni perto de la bola. Bueno, y así en los penales. ¿Sabes quién hizo acá en la selección una vez? El que trajimos de primer partido amistoso internacional de Paraguay. Jugamos con un equipo centroamericano. El 9, ese que jugó en Guaraní después. Que estuvo mucho tiempo en Alemania. El grandote, forzudo, que se bajó los pantalones, ahí se han acordado de él. Bobadilla. ¿Viste? Bobadilla. Que le decía estos detalles. Bobadilla, el primer partido de Paraguay, agarró toda la pelota quieta y le pegaba mal. El segundo partido no pateó más. Le habrá dicho al técnico, vos no patees más. A mí me pasó. Es como lo que niño, le decía Jan, no. Niño, el otro día, en tu comentario del partido de Luque me hiciste reír. Cuando dijiste, va a patear Rodi, este de Ronaldo no tiene nada, tiene Ro nomás. Me hiciste acordar y me reí muchísimo. Cada pose de Rodi Ferreira era que te va a clavar al ángulo y terminaba clavando a la arboleda de América. Pero lo mismo es cierto, tenía esa pose de Cristiano Ronaldo, levanta el shortcito para que se le vea el muslo izquierdo y cuando va a patear la pelota, ¡pum! Para arriba. Y vos decís... Y después, claro, puro pose. Tanto preámbulo. Perdón, un saludo muy especial para Hugo Coronel, futuro presidente del Club Sol de América de Luque, y ese saludo para Hugo que no escucha. Aníbal Espino la pregunta, ¿Cero no tiene problema físico? 8. Sí. Para Víctor y para ustedes. ¿Tiene? 8. Da esa impresión. Dice, Cecilio se puso hielo bajo el muslo. Sí. Por eso decía que yo que era posterior a que sean las dos cosas, que sea puede ser también el tobillo, que sean las dos cosas. Puede ser también, porque si se tocó, yo no vi cuando se tocó el tobillo, sí, porque en España le salió rengueando. Porque en España fue el tobillo. El problema muscular no te puede hacer renguear. Diego León, Cerro que le quiere hacer firmar contrato. Tiene 17 años. No quiere Cerro Porteño que firme el contrato, no sabemos quién es su representante. Y mientras vos no firme el contrato, sos jugador libre. Yo no te voy a poner así nomás porque mañana te vas. Jugador sin contrato, jugador libre. Y por eso, Germán, vos que estás en esta mesa, averiguá si tiene contrato o no en Cerro o con quién firmó. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Pero seguir el mismo puesto de Carlos Quise. ¿Qué? Con la diferencia que Carlos jugaba acá. ¿Quién pegaba más? Carlos Jara. Que él, Carlos, que del... ¿Vos le viste jugar a Carlos Jara? No, por eso te pregunto, Arturo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Yo no puedo hablar, Carlos Quise, con los compañeros de la mesa. ¿Por qué? Porque comienzan ya a comparar. Para aprender. ¿Sabe qué quiere? Que yo le diga si le parece a ese para que él interprete. Y está bien. Quiere aprender, Arturo, enséñenos. No solamente yo, Carlito era cerebral. Dos generaciones que no lo vieron. ¿Qué dije de Carlos Jara? Cerebral. Pensante. ¿Y por qué jugaba? Puta, discúlpame, yo bien posicionado. No puedo mover mucho. ¿Por qué él? Porque después vamos a ir que en Cerro va a querer un jugador de su similitud y no es así. Vení podamos aprender. Verán, pues, Alfredo, hoy los tiempos... ¿Quiere cortar ya, verdad? No, ya. Alfredo, hoy cambiaron los tiempos, saben los técnicos, cambiaron los formatos, se jugaba de otra manera. ¿Es verdad o mentira? Totalmente. Entonces es difícil cuando dice Pancho, hoy como Richard... No, Arturo, lo que pasa es que yo tengo 40 años y que yo tengo la culpa toda de la vida 40. Toda la vida escuché las bondades de
Carlos el Bambino. Lastimosamente no tuve la oportunidad de verlo por una cuestión generacional, entonces uno busca para graficar en su cabeza, para sacar una referencia a quién le puede parecer. Por eso mi pregunta es, ¿a quién le parece, le podría parecer hoy en día para seguir? ¿No es tan Pancho de Sí, entiendo, pero cuando buscaba la pelota de otra manera. No tenía problema de perfil, por eso que estoy pensando a quién le parece, a un volante central que no tenía. Carlos, él te hacía está el mismo, pensando a quién le. Él te hacía el mismo pase de 30 metros con la derecha o con la izquierda. Terrible. Y yo hay una cosa que quise copiar, él no pude. Cuando sacaba largo el arquero, te ponía la rodilla en la columna y no cobraban los aves. Claro, saltaba y te dejaba la rodilla de arriba. Papá llegó a odiarlo porque jugaba contra Hugo, ¿verdad? Y le pegaba y Hugo Esa es la expulsión de él, fue contra Hugo Talavera en el 83. Sí. Y después en México terminó adorándolo porque cuando va Hugo a México, como conocía a los mexicanos, él estaba en Cruz Azul, se fue 6 meses antes. ¿Sabe quién se fue a esperar a las 4 de la mañana en el aeropuerto? Caldito Jara. No había ningún dirigente de América, el secretario. ¿A esperar a quién? A Hugo, cuando iba transferido a Hugo y a su vicerector. Porque Carlos Jara ya estaba allá. Y Caldito Jara, esos gestos. Tu hermano, Hugo Quise. Claro. Tienes que decir Hugo Quise. Porque es tu hermano y vos decís Hugo. Cierto. ¿Y quién sabe quién Hugo es? Quién era Hugo. Claro, Hugo Quise, el hermano, pero, un talentoso de la gran puta. Claro. Entonces, no puedo gritar. Pero decime nomás nada despacito. Porque no me cuando fue a buscarla a Hugo, entonces yo le pregunto, ¿quién Hugo? Pero poco sabe todo. ¿Qué es lo que me parece? Renato Vital, el representante de... Este es Carlito Jara. Carlos Xavier, factor del primer gol y tiro libre, Almeida. El Arco Sur, Olimpia, el campeonato, ganó Cerro da 1. Segundo fue Mario Ricardo Verón, Luis Martínez para Olimpia. Saludo al equipo, Antonio Faría. 75. Ese partido terminó 2-1. 74. Y el gol que hace Olimpia, Martínez, hace Arco Norte. Arco Norte, golazo travesaño. ¿Es verdad? Sí, verdad. Te agradezco mucho. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Cásico Villegas. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Arco Norte, frente a Platea, ¿verdad? Sí, Arco Norte. Te agradezco mucho. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Shell mejor por lejos. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sabes qué pasa? Yo un veo la historia, no me veo ya se no me veo es allí ya. Y que vos te festejás mismo si vos no estás diciendo Hugo. Y la gente dice, ¿quién vio Hugo? ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Quién es lo que Pedro ve? Me gusta, Vito. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que yo digo? Cierto lo que dice Gustavito. ¿Qué es lo que dice? Hay veces que yo, no mate al mensajero. No, ya abro el paraguas. Ya. Él dice que hay veces que vos decís, hola Mario. Tiene razón, hay que decir nombre y apellido. y no sabemos. Sí, tiene razón. Mario. Pero Mario de actualidad y Hugo ya tiene su historia en México. Entonces cuando dice Carlos fue a esperarla a Hugo, dieron la gana, ¿vende? La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, y así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la red. Hoy estamos discutiendo ahí con Gustavito. Vamos a hacer un paréntesis, niño, y después ya vamos a hacer nota y entrevista, ¿verdad? Tenemos extra, tenemos bloque esta noche. Pues había sido que Felipe dijo cosas muy fuertes contra los árbitros. Mira que yo no quiero remover. Y para Felipe, ¿vos sabés lo que llegó a decir los árbitros? No, yo no quiero. ¿Pero dónde lo dijo eso, Arturo? O fuera. ¿En medios o en el campo? Yo a Felipe no voy a leer. Porque él dijo que ya no iba a caer en eso, o sea que ya no quiera hablar de ello. No, habrá sido una declaración de antes. Sí. Hoy Mario Mendoza, algo parecido que tiene Pedro, el jugador español que juega en Manchester City. Cada seguir era un poco más rudo, no, abrazo. De Rodrigo. Ese mismo, ya está ya.
Bueno, ya está. Gracias. Ah, sí, su hermano. Santísima Trinidad, Darío, Ángel, Enrique, Carlos, Carlos Enrique, Alberto, Críspulo. Alberto jugó en Olimpia. ¿Sí? ¿Él era el menor o no? Críspulo. Ah, Críspulo no. Caldito penúltimo. Ocurre que hoy discutimos en la mesa y después hay que hacer nota, porque mirá, te iba a mostrar algo, no sé cómo le iba a mostrar. No quiero entrar en ese juego. Mira, atendé lo que dijo y los referees tomaron, será. A partir de ahí. ¿A quién le puedo mostrar? Ahí está Germán. Ahí Germán de Pancho. Pancho el primero que ya quiere. A ver. Llegó la tan esperada semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología del miércoles 2 al domingo 6 de octubre, precios únicos y el contado y hasta 15 cuotas. Boyani, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py que la gente sabe. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para las necesidades del hogar o la industria. También para la limpieza del hogar, soldadura y más. Más info al 021-518-03.000 o seguirnos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. No, yo no digo que esté mal. Hay cosas porque vos te tenés que guardar. Está bien, pero no por eso tienen que tomar yo no voy a repetir esto. Yo no ya voy a sé, demorar, correcto. bajo ningún sentido. No, corresponde. Pero lo que quiero decir, no por eso, aunque haya hecho, suponiendo una declaración desafortunada, que algo de real hay en lo que declara, no tiene por qué los árbitros tomarse por cualquier cosa, claro. por favor. Pero ahora, Arturo, una cosa, recién lo dijimos, una cosa es el escrito, hay que ver cómo se escribió, cómo se interpretó, y otra cosa el audio. Hay que ver si él quiso decir eso. Bueno, ahí paramos, no hay problema. Disfrutar Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Vamos a hacer un paréntesis, después Gerardo nota dentro de 15 minutos entramos hasta el final del programa, porque Pocuma y queremos saber cosas, Olimpia, Libertad, ¿qué pasa? ¿Hoy qué día es? Martes. Martes se come 1 de hoy? octubre. Hoy se come yo para. Esperana. 1 de octubre. Esperana, ratito. ¿Sabes lo que dijo Gustavito? Sí, lo escuché hoy en la mañana. ¿Qué dijo? Lo escuché. Me duele todas las patas. ¿Qué dijo? El yo para. No dije nada, yo lo escuché, dije. Yo para. Le dije, te mencioné a vos. Sí, gracias. Le con dije, Pancho van a... lo hace con un chef. Porque él, cheto, vos claro. sos gourmet, Más cheto este. vos sos caviar y Gustavito mortadela. Entonces, vos sos un chef caviar y Gustavito no es chef y es mortadela. A ver si me entiendo, sin ser peyorativo. Claro. Sí. Entonces, mira que me duele la espalda y te ha tirado. Defendete, Gustavito, defendete. Claro. Sí. Acá está bien, ¿no? ¿Querés que te dé la tienda? ¿Lo querés acá, Gustavo? Está bien, Yo de también. cocina cero, así que voy a mirarle el lugar. Levantate Este un es el poquito. lugar. Muy atento. Espera, te voy a decir una cosa. Espera, no vaya a discursar algo. Espera. Sí, piso rústico. Espera un ratito. Piso rústico. Esto nos va a ir más de 7 minutos a 10, porque puede después más. vamos a hablar fútbol. ¿Quién es lo que cerró la puerta de esa manera? Ayer desarmó y volvió a desarmar. Te voy a decir una cosa, con el debido respeto. Sí. Yo no te estoy menospreciando cuando te digo que sos mortadela. No, para nada. No, yo soy del pueblo, lo vos sabés. Y vos sos caviar. Verán, niño, la voz de los sin voz. Porque el chef de Pancho es caviar. ¿Por qué es caviar? Voy a terminar yo y después habla vos. Le va a poner papita. ¿Te has puesto? ¿Y vos que sos juez o vos? No, pero El yo para. Voy a terminar y después ¿Qué hablamos. significa yo para? Juntar todo, mezclar todo. Okay. El yo para. Que va a seguir vos, sigo yo, carajo. No, para que... El yo para de Pancho no puede tener más de 5 ingredientes. No tiene. Tiene un poquito. Lo busqué, no, en el ojo que pincha la mierda, terminó todo. Entonces, vos no sos chef. Yo para no sabe vos. Por la duda. No decí nomás, yo no estudié yo para. No, yo soy... ¿Lo que escuchás o cocinaste? Símbola. Cocinando. Okay. Tradicionalista. Espera, me da por la Porque bola. hay gente que... Este chef. Cuando vos estabas hablando, estaba viendo su Google. Ya le dijo Germán. Ya le dijo Germán que no haga, porque él quiere saber de qué hace yo para. Esto chef culí, como Pancho. Yo le dije que era cheto, usted no me hizo caso. Sí, pero es también, culí. yo le dije al aire, me puteo. Entonces dijo Gustavito, o no hay debate o no hay. No, porque si vos no conocés yo para Pancho, estamos hablando al pedo. Conoce Arturo, conoce. Vos no tenés ahí tu niña. Sí, espera, no pasa, termino yo con esto. Para que suba ahí. Salió Gustavito y el niño va a poner su WhatsApp ahí yo. 0971 10 80 10. 0971 10 80 10. Gustavito comienza hoy a hablar del yo para. Yo le pro cara de asombro porque comienza con
Pasaba una señora, doña Ramona, y le dije, doña Ramona, que estaba limpiando el estudio, y le digo, doña Ramona, ¿cómo se llama usted, señora? Responde la señora Ramona. Yo, y como no había acuerdo, entonces él comienza su discurso, y doña Ramona le tranca. Y le dice, doña Ramona, sí, ya es cuestión de gusto. Claro. Dijo así bueno, mismo. Bueno, entonces, cuando le pone Gustavito Sánchez, chef frustrado, porque es un chef frustrado, pone... Me quedé a mitad de camino. No llegué. Ni va a llegar luego. Ocurre que, ¿sabe lo que dijo? Que el Yopará tiene más o menos 12 ingredientes. Ingredientes, pues se llama. Ingredientes. Sí. Entonces, comenzá vos y te van a reventar. Pero Fernando, hay número. El que yo 12 fuiste vos. Y comenzá. ¿Qué? Bueno, los ingredientes. Vamos al original. Bueno. Pasó, primero era un guiso rústico. No, el Yopará fue. No queremos historia. ¿Cómo carajo hacer un Yopará? Vos no me venga. No quiero irme. No me vengas acá, hermano. No me venga con filosofía barata. ¿Cómo hacer vos Yopará? Me quedo afónico. El Yopará nació en el interior. Donde haya nacido, ¿cómo hacer vos Yopará? Porque en la época de sequía. Ya está. Época de sequía. Bueno, como ahora, hoy para conseguir como ahora. ¿Puedo aportar? ¿Qué es lo que sobraba? Poroto y arroz. Desde el punto de vista histórico nomás. Ya comienza la filosofía. Ya empezamos. Puta cara. ¿Con qué se hace Yopará? Vamos a ir con la filosofía, deja de lado. Arranca con una tradición que trajeron los jesuitas a Paraguay con los indígenas. Ahí pasa la tanda, Darío. Después eso nomás, porque en la época de la cosecha. Es difícil, Arturo, si nos cortan cada rato. Pero si vos estás hablando de historia, filosofía, yo hablo de Yopará. Pero el Yopará nació así. Pero no me interesa a la puta dos. Rústico que después se dio un él quiere saber cómo lo prepara vos y cómo lo prepara él. Atención, todos los que buscas grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Yo lo que le digo a Gustavito, preparar tu Yopará, un peaina. El Carapachay, Arturo. ¿El qué? Carapachay. Carapachay, en el tereré. En el tereré se hace el Carapachay. ¿Y por qué me tenés que decir eso? Vos le pones de burrito y yo le puse... ¿Y qué tiene que ver el Carapachay con eso? Santa Lucía. ¿Y después? ¿Y qué es lo que hacemos? Y así nació el Yopará, después siguió. Bueno. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a Baicuí, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP, entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retirala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Espera un ratito. Se esperan un ratito, Arturo. No, la bola. Contá directo que Yopará no me venga, que ya no. Estaban dos jesuitas. Es lo mismo que yo te diga a vos. Espera, ¿de dónde viene el término la maldición de los jesuitas? Espera. Los nacer en el campo. Bueno, en el campo. Espera. Estamos gritando. Espera, muchachos. Sin nervios. El que dirige el programa soy yo. Sin nervios, por favor. El que dirige eso. Espera. ¿De dónde viene la maldición de los jesuitas? No, yo no en eso, Arturo. No, yo voy a hablar de Yopará. Entonces no me venga con capítulo. Eso es muy culto, pues. Entonces venían los jesuitas. A vos te digo, ¿por qué en la época de Stroessner, cuando ocurría algo, en mi general, se decía de tu general la maldición de los jesuitas? ¿Por qué se decía, comandante? Y bueno, y vamos a seguir, porque si vamos con esa y vamos a mostrar tu cultura que venía. ¿Cómo se hace Yopará? Upeaina. Esta cojina, pero ya no está dañeo, sino no iba a ser vengo en la historia, pero déjate joder la bola. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ciudad Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. ¿Cómo se hace? Cuando se dieron cuenta que era seco el guiso a rústico. La puta, te va y te sentás, uno de los perros al otro que está en el cocuero. Te va y te sentás, Bueno, vamos a ponerle agua, porque si no va a alcanzar. ¿Cómo haces tu Yopará? Yo mi Yopará, todo un poco. Va epio de todo un poco en guaraní, ¿cómo se dice? ¿Cómo haces tu Yopará? Y conste que cuando eso no había mandioca, porque había sequía, yo le pongo mandioca en mi Yopará, por ejemplo. Vamos pupula la mandioca del mismo. Mandioca, poroto, pues. Uno, PTI, poroto. Arroz, fideo. Locro. Locrillo. Carbohidrato al 1000%. Espera. El chef.
El caviar dice, no el que le pone locro le para pone. mí, yo. Espera, para vos le pone locro. Entonces, ¿qué yo parapia hablamos? Y en la mezcla. Son oyentes. No se El catejo de yopará la se hace bola. con verduras, locro, poroto con queso. Ese es el yopará. Después la verdura, cebolla, locote, tomato, zapallo, zanahoria, cebollita. Ocurre que Gustavito pues no pone el locro. Hay gente y que lo le que pone él quiere, lenteja. que lo que él nomás es yopará, pues. Pero vos me preguntaste cómo yo Todo hago, lo que comandante. sea No, grano. como el yopará te dije. El yo paro original es el que dice. Tiene locro y vos no le pones locro. Y por eso no es yopará. Ni so, no, porque Es más, ni so, obvio. Cuando se comía cecina. Claro, no. ahí Vamos a se joder da. la Después bola, ya era vamos a una cambiar de tema, modificación. había otra cosa así. Pero lo que digo nomás, ¿Verdad? Me da gusto. todas Me da gusto la las... bola. Todos los granos de la cosecha se juntaban y se Claro. ponían en la Algunos olla. que porque Claro. no todos nacían, no todos salían porque era sequía. Ni mandiola y boria. ¿Y ya. por qué? Va, Porque el yopará. es un simbolismo de la abundancia. Por eso se dice lo del Carayé Octubre está ligado al yopará. La cocción del poroto con el locro. Sí, Le voy a sí. agregar un poco de leche. Voy a volver a tapar. Vamos a usar cebolla, zanahoria, zapallo, ajos de apio, queso paraguay y finalmente más leche hasta alcanzar la cantidad de líquido que uno quisiera en el yopará. ¿Por qué ¿Y dice vos le leche? pones leche? Claro, es que leche se le ponía porque... Mirá la es cara que de no culo, le ¿le pone leche o no le pone? Está la No le pone leche y vos no le pones locro. ¿De qué yo paraste? Él no le pone. Yo no le pongo. Los dos aplazados. No, aplazado no, cada uno, vos le pones locro. No, agua. ¿Vos le pones locro? Sí, locro, ¿Le pones sí. leche? No. ¿Y vos le pones leche? Sí, yo le pongo Incluso que yo pará hablen ustedes. Y Hagamos una cosa, yo pará es todo mezclado. Claro. No tiene receta. No, exacto. Es lo que todo lo que tenés. No, tiene receta original. O sea, tiene receta original, receta pero original. se Después fue nomás modificando. ya- Pero nadie cumple con la receta hay original. gente que Él le le pone pone- leche y vos no le pones Hay locro. gente que le pone queso. Son dos farsantes. Hay gente que le pone queso. Espera, vos. Hola, don Arturo, buenas tardes. Yo particularmente confío más en la receta de Gustavito. Saludos desde Encarnación. No quiere tu voz. Está bien, No, pero... Es una cuestión de gusto. Señor, los oyentes están enviando Una cuestión de catarata gusto. de audios los mensajes. Pidió, señor, y están llegando los audios. Cuando usted da lo que es... Porque si a mí me gusta la leche, él no. Él ya le pone más agua. Ya. Le pongo Porque agua. tampoco está en la campo y si está en la vaca, pues, ya. Claro, sí. Solamente sequía en el suelo. ¿Por qué uno hoy dijo ¿Y vos qué le pones, con pan, Pancho? le agrego ¿Qué le pan? Y pones dijiste, queso? no, pan Agua. no. No, pero con queso también, Sí. queso poroto. Oye, en Urbano en la mañana Queso, dicen tipo tortilla. un caldo grande. Tortilla y Yo le pan. pongo lenteja, por ejemplo. Sí, también. Lenteja le pongo. Yo también sí tengo le de pongo. la gran. Así mismo. Queda rico. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo pues supe quitador forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor. Hay un quitador es de Lasca, nuestra calidad, Ya, su claro. seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Claro, comandante, y me voy con esto. Bien, mejor que le El vaya. ingrediente original es el locro. Y el poroto. Sí, el original. Aquí la gente ya está enviando la foto. Hoy está Brillante. consumiendo su Yo le yopará. pongo, por ejemplo, le pongo fideo, arroz, poroto. Después le pongo ¿No te gusta sacano, le pongo un pedazo de sacano, porque era cecina cuando no había mucha carne tampoco. Y le agrego ahí zapallo. ¿Vos le agregas locote, zapallo? Con atún. ¿Con atún? Con atún Sí. le pongo. Otro. Cuando terminan Y no leche. Y leche. ¿Y vos No, leche? Leche no. Y o pupú allá le Va tiro a haber mi pupú, mandioca. va a haber Para- pupú. para Cuando que- ya para que está se hirviendo. cocine su propio Y caldo. vos último Ahí le veo tirás la la olla. olla, ve. Vos último la olla, veo. No, Y una hora por ahí. Una hora y media. Una hora Y le tiro la 20. mandioca. Le tiro también. ¿Y a qué hora? ¿Ese se almuerza, no cena? Se almuerza. No, ese es el Pesado para la pesado cena. para la Es por juicio. De- Ahí por juicio en el Y petit anda también carne. de... Aventa un poquito. Es por juicio. No, no, anda sentate. Pasa que Gracias, muy tiene amable. tiene mucho almidón. Y eso Llegaron los audios, realmente- están los audios. Acá me duele, carajo. Anda sentate. Catarata de mensajes. Bueno, ahorita escuchá y después hablar otra cosa, noticia muy triste. Dale. Yo pará son ustedes en la mesa. Así me mandaron el mensaje. Porque una mezcla de todo mezcla cuando hablan. Así me dicen. Vamos a escuchar los audios, vamos a escuchar. La puta. ¿Y después? Arturo, el yopará es así como dijo Gustavito. El otro, el locro y por otro es saporó. Va esa Con porón. la verdura y con la leche. De saporó. ¿Qué es lo que es saporó? Solamente el locro y poroto. La mezcla Ponemos de los otro y dos. ya están todos los oyentes son todos mochos. No se le puede explicar yo para Arturo si él no habla los guaraní. ¿Cómo se le va a explicar a un tipo algo que no va a entender? Pero ¿qué tiene voy a Dije entender? esta mañana, con Doña pero ¿entendés? ¿Entendés, Sheina? Él entiende todo cuando se Claro. Doña Iguazú y Expresión o la dificultad, pe. Claro.
Pucha, Arturo, ¿cómo gritas? Dios mío. Anda a preguntarle a tu hermano y tu pariente, ya está. ¿Verdad que no me dejó hablar, verdad? ¿Verdad que no me dejó hablar? Otro niño, dejate de joder la bola. Es que los dos me ponen mal, poner, pues. Pero andate, bola. Arturo, el Yo Pará nace porque ya tuvo la situación. En octubre, Catuete opagó la provista. En octubre terminan las provistas, las provisiones agrícolas que se suele guardar para el año. Y se junta todo lo resto. La gembuda, todo lo que sobra se junta. Bueno, listo. Y se cocina de eso. Bueno. Por eso viene la palabra Yo Para. Sí, se entiende, eso lo que explicamos. sobra. Por eso hablé del Carapachay. Eso no le pediste y no te pude Por eso hablé del Carapachay. No, él me dio directo que yo como yo cocino mi Yo ¿Y Para. mejor ni así? Sí. Bueno, ponemos uno más y te vas a sentar. Ponemos. Otro. Menta, y lo que le tenés que poner a tu Yo Para ese comandante. Parece que no entiende. Viene, pela. Voy a tratar de bajar los decibeles de la mesa. Menta, y viene Gustavito. Pero yo quería nomás decir yo voy a contar cómo viene, de dónde viene. Entonces yo le dije, si vamos a ir con la historia. Mi conocimiento va más allá. Claro, entonces yo le dije de dónde, porque habló de los jesuitas. Entonces yo le pregunté, con ese criterio y respetando todo, yo le pregunté, ¿de dónde viene la maldición de los jesuitas y en época de quién? Y yo dije Stroessner, y salió, le dijo mi general, y ahí terminó todo. Puro Tito, Víctor Villalobos me envió un mensaje. Te puedes quedar hasta las 2 si querés ahí. ¿Se entendió? ¿Me entendés vos, comandante? O me voy o... Para mí que es mentira. Comandante, ¿cómo se nota que vos no comiste Yo Para? ¿Qué comiste? ¿Tofa de tigre que está nervioso? Pero qué boludo. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Love You Are. Qué lindo tema. Sí. Arturo, Yo Para tiene que llevar sí o sí locro y poroto. Quédate por favor. Quédate ahí. ¿Vos le ponés locro, Pancho? Sí, locro sí. ¿Vos le ponés Gustavito? No, pues no me gusta. ¿Y si al que comensal le gusta? No, y pues eso depende de cada. Si yo voy a hacer para usted, sí le pondría. Pero si espera un ratito, andate a sentar ya y Pucumaina. Arturo, cuando fue el aniversario de Olimpia, vos lloraste, pusiste la grabación de Domínguez y de ese otro que falleció, el cantante. Y en el día del aniversario de Cerro, habla de Yo Para. No vayan a ser así, ya hablamos esta mañana con Oscar, hablamos acá música. En Urbana Música, ahora, vaya a ser bola. Tampoco la realidad de Cerro es muy linda. No, pero aniversario es otra cosa. Hoy hablamos una hora de dejar a Zaguier, lo que le puede dar. Atención a todos los amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia, panchos, el clásico parrillero, los irreversibles Viena, jamones y fiambres. La Porcina no es una opción más, es la diferencia que se siente en cada bocado. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Tampoco, hablar con aquella vez podíamos hablar, ahora se apaga, no va a hablar. O habla, le dije yo que claro, por el momento. No, pero no importa por el momento, el cumpleaños de Cerro. Nosotros tenemos que llamar a Juan José, si no atiende ya es otra cosa. No entiendo. Ay, le pone lenteja, le pone el bro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y buena lenteja, rica. Sí, mucha. Le vamos a poner queso cheddar. No. Te dije yo. Muy cheto, leche y agua nomás. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salida a rutas importantes. No hay Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ese Gustavito le pone moñito, fideo, como lenteja. Sí, un ingrediente más. Si tenés la heladera, ¿qué mal le hace, verdad? Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El Yo Para nuestro tradicional, locro, poroto, esencial, zapallo, tomate, cebolla, locote, ajo, perejil, cebollita de hoja, zanahoria, queso Paraguay. ¿Y cuánto te dije yo que? Y 12.
por ahí. Y sí, sí. Ya está. Deci Bienestar y Certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique en Lambaré, esquina Testanova. Con descuento en atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Buenas tardes, señor exitoso, inicio del mes que se quede Gustavito en la mesa. ¿Quién firma? Cesarito. Cesarito. La familia multivitamínicos más completo recupera la Z mujer, salud y belleza, recupera la Z hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad pasa. 8, don Arturo está muy nervioso ya, David. ¿Sabe quién me pone nervioso, David? Pancho. ¿Y caldo habá ya comiste? Caldo habá. Sí, es mi especialidad también. Más audios, catarata de mensajes. Terminó, opa. En otro bloque, otro día. Otro día la bola. Comandante, y convertí en un avión milanesa de kiosco, puro nervio. Vale. Yo alterado, yo alterado. ¿Dónde? Historiador, ¿dónde? También. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Como Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. Seguro vivo. Ayer ya, ¿dónde tipo? Es merecido. Hey Pancho. Yo para, hey Pancho. Y ven Google, Pancho, busca el chef, busca en Google. Pero déjate de joder la bola. Le podés poner lo que vos querés. No me volví para venir a convertir ayer ya, oye, papi, pea. Durante la será. Durante la edición la programa va en debut en año, ¿dónde va? Allá, la demanda para así no ya hace ya, oye. Y dejan el discurso y Pucú. En la vida siempre pasa cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. No. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Lo que quieren los oyentes que yo lo quiso buscar. ¿Sabes lo que quieren los oyentes? Que yo le diga a Germán así. Sentate, Gustavito, contá la historia de Yopará y va a comenzar cuando vinieron los jesuitas. Deberías ver. Yo lo que le dije es directo, para que ustedes entiendan. Y Gustavito pero comenzó. Yo quise darle le queda la bola. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsol.online.com. Aprovechar que tenés micrófono. Hoy nomás se come, veo. Hoy nomás se come. Hoy nomás. Cada uno. A la cara ahí. El Kirin vende tipo, ve. Yo parago el locro, poroto, todas las verduras y al finalizar le pone solamente queso y ya está. Este es el yo para. Y bueno, son 6 ingredientes, ¿no? Después tenemos que hablar Gustavito tiene 17. Después que tenemos que hablar del queso Paraguay y queso ñemo para la Nochebuena. Ahí está, hay una diferencia. Para la Nochebuena. Sí, vos volvés en la Nochebuena. Luminotina presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Y vos, Che Culí, callate nomás, Pancho. Y soy un checuliño. Y él no sé, iba a buscar en Google. No hacer yo para. No mienta más, vos no comiste nunca en tu vida yo para. Claro que sí. ¿Dónde comiste en tu vida? ¿Cuándo? En casa. Ahora yo me voy a casa de mamá y va a ver. Yo estamos en la gatera. Saluda a doña Lidia, porque me va a atender ya yo para él. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotosi. Bechu Paredes, saludos, comandante. Equipazo, gracias, Bechu. Papa le pone a su yo para. No, lo que Gustavito es un chamburreado. No yo para. Parece comida para chancho, fideo, mandioca, poroto, arroz y lo más importante, no le pone locro, leche especial, firma o caruño. Parece comida para chancho, está o locurina, ¿verdad? No me come el chancho es el. Maebio. Oscar, o caruñón, o cuestionar de tipo, más audios. Comandante, yo hice un yo para de la gran puta, o sea. Ayer una rubia, hoy una morocha. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Vamos ya a hacer otra cosa. No, entonces, comandante, Gustavito, ¿no se le pone chorizo con queso también a tu yo para? No, Pancho le va a poner. No. Seguro que sí. No. El yo para primero, Pancho. No una comida chuchi. No, yo sé. El pueblo, vea, es de tierra adentro, del campo. Vos comiste. Como unos peguados, vea. Si me da, voy a comer yo para. Pero es una comida por necesidad. Yo voy a comer, así como aquella vez que cociné el chupín de pescado, ¿te acuerdas?
Yo te cocino, vas a comer. Con la pisita de ceja. Y me vas a pedir viro. Yo sé que me vas a pedir viro. Tenés más promesa, Gustavo. De poje. Pero uno puede servir no puede comenzar a las 5 y terminar a las 3 de la tarde. Costa, por ejemplo, allá Piracalo, ya pone... ¿Va a Piracalo, ve? Sí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Yo no te conocí, comandante, en ese momento en que estudiaba para ser chepo, si no terminaba mi carrera. Porque me iba a apoyar económicamente, pero no quiso ser. Más audios. ¿Podemos retomar? No, ahí no quédate. La que te dejé, pero te hace más caso, es como... Por eso le está demasiado playón hoy. Es que Gustavito me puso nervioso. Yo dije 10 minutos. Oye. Sí, así digo. El oyente igual. Así digo. Vos sos un atrevido. ¿Cómo se dice atrevido en guaraní? De atrevido, dice. De atrevido. No, atrevido. De atrevido y tebio, dice. Comandante, por la pava que hoy nomás se come. Es como si fuera que, por ejemplo. No, ya está pasando. Ya está. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Me sentí realizado hoy. Muy contento, feliz, porque me sentí... Mandá nomás acertate. Anda pues sentate. Yo los quiero mucho y... Es la primera vez que apareces para la platea de YouTube, por ejemplo, y estás teniendo mucho suceso. También muchos preguntan por Víctor. Tráiganle a Víctor. ¿Qué se hizo Víctor? ¿Dónde está el ídolo, el máster, el genio, el crack? ¿Dónde está Víctor? El ídolo de la mesa es Víctor, según YouTube. Y otro mensaje es medio raro de ese pelado. Sí, acá vamos a leer todos los mensajes. Acá están, ¿cierto? Te estaban dando, Gustavito, y una banderita de colores ahí. Y el relativo dice por Roberto. Y puede hacer lo que querés. Claro. Raro y se lo es dueño de su... Claro. ¿Qué puta será? Es lo que hice la número 10. Imagínate un poco en gremio. Ronaldinho que usó la número 10 de gremio. Carlos Quise me hizo el día de bolo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Qué te atura el silencio de estar en medio de la nada? No el tráfico. Isuzu D-Max. El camino lo haces vos. Isuzu Mi Camino, Mis Reglas representa Automotor. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué quiere? ¿Que volea? No, quédate. ¿Qué te hace? Así para que vos, ¿entendés? Es como que se va a ir. ¿Entendés? Tiempo de paja conoces. En tiempo de paja conoces. El último rezo conoces. El tiempo de paja. Y la gente pues se despide 50 veces, porque se despide una vez y no le da la chipa, entonces me voy, doña, le dice, hasta luego, entonces hasta que le dé la chipa. Entonces si vos me decís, mañana volvés... De tipo de ahora, o jope consola. ¿Y quién se sentó ahí? Apitape, jaladope, jaujón de logape. O sea que el famoso Embouca mi salón. Embouca mi salón. Terminó todo. Ya está ocupado ahora. Terminó todo. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y te doy 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidemos tu salud, tu belleza y además tu economía. El 10 de octubre es un festejo guaraní, cada uno del 1 de octubre que se remonta mucho antes de la llegada de los españoles a América, donde en la época en que florecían los lapachos, los guaraníes notaban que aflojaban su reserva de alimentos, ya que no había fruto para recoger en el monte. Los animales estaban muy flacos por la salida del invierno y el fruto y sigue. Por eso viene. Vende por ahí. Busca lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short TV. Llámale a Andrés Riquelme, por favor. La triste noticia acaba de fallecer, bueno, eso fue esta mañana, nuestro querido primo Zenón Franco Campos. Que en paz de bendición agradecida, gran maestro internacional. Yo hablé con él personalmente, Ezequiel, Quelito, y nuestro más sentido pésame a toda la familia. Un maestro del ajedrez como fue Zenón Franco Ocampo. Hablamos de un pionero en el buen sentido de la palabra del ajedrez en nuestro país. Media, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Media, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, buenas tardes, Arturo, y a tus compañeros de la mesa. Sol, contanos su presente de Sol América hoy, Raúl. ¿Vos tuviste alguna queja contra el árbitro, no del partido contra el Luqueño, Raúl? Sí, más que es una preocupación que estamos teniendo, porque ya viene varios partidos, no estamos diciendo nada porque tenemos la capacidad
los árbitros y bueno, son seres humanos y se pueden equivocar, ¿verdad? Pero en el partido contra Luque creemos que nos perjudicó porque hay una jugada en el primer tiempo donde nosotros creemos que hubo penal, mano del jugador de Luque y el árbitro no pitó. En realidad hubo dos jugadas, ¿verdad? Uno es más complicado, ¿verdad? Pero el otro creemos que sí fue penal y no sancionó, ¿verdad? Por este famoso tema de que queda a criterio del árbitro, ¿verdad? Y fuera del cuestionamiento del arbitraje, ¿qué le falta a Sol, Raúl? Contanos. Y nos falta un poco más de justicia de parte del arbitraje y el equipo está jugando bien. Arturo con Roberto Torres se repuntó mucho y bueno, un poco más de justicia, un poco más de suerte para invocar las jugadas igual que tenemos ahora. El tema del promedio es una fuerte presión. Sí, es una presión, pero el plantel está bien, está muy comprometido con el club. Ellos dicen que vamos a zafar, yo tengo mucha fe que va a ser así, que vamos a terminar este campeonato con un buen promedio y vamos a quedarnos en primera. Y bueno, otro necesitado, el viernes juegan contra General Caballero en Carendí. Sí, el viernes un partido de 6 puntos, como le dicen. Bueno, vamos a ir allá con toda la fe puesta en que vamos a realizar un buen partido. Queremos que el arbitraje sea también bueno, que no incida, que no sean ellos los protagonistas, sino que los 22 jugadores que están en cancha sean los protagonistas. Posición firme ya de Sol, disgustado con el arbitraje. Sí, Arturo, hace rato, parece que hay que plaguearse para hacerse un poco escuchar al departamento de árbitro, ¿verdad? Porque nosotros hace rato tuvimos partidos donde inclusive nos expulsaban jugadores y el VAR corrigió en dos oportunidades y bueno, creemos que pasa un poquitito por la no sé si capacidad psicológica o qué, los árbitros que sepan manejar, ¿verdad? Porque tantas cosas que nos pasó este año, el año pasado en intermedia que realmente hasta a veces te da risa, ¿verdad? Y bueno, muy fuerte, Raúl, pero es la posición del presidente de Sol de América en esta opinión que se merece para vos como presidente de la entidad unicolor el arbitraje en nuestro país. Gracias, Raúl, por tu tiempo, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes. Adiós, Raúl González, presidente de Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja el app de Ecopetrol y aplicale. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. El bro Francisco, luego le baja así con tutti, lenteja, cereales en barra, 4 quesos, esencias, frijoles, le corta un poco la punta de la picaña para que tenga un poco grasita al caldo, ¿verdad? Y así le echa esencia, así para que tenga mucho sabor, mientras estaba pegando así con tutti, con todo el bro está. Este para Pacho para vos. ¿Y por qué hablan en ese tono? No, pues yo dije que lenteja le agrego. El bro Francisco, luego le baja así con tutti, lenteja, cereales en barra, 4 quesos, esencias, frijoles, le corta un poco la punta de la picaña para que tenga un poco grasita al caldo, ¿verdad? Y así le echa esencia, así para que tenga mucho sabor, y mientras estaba pegando así con tutti, con todo el bro está. Para chicos, ¿cómo te va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Luis Rivero, contanos, Tacuarí, el partido ante el 2 de mayo, contanos lo que viene. Es un partido difícil, sabemos que el 2 de mayo del local se
se hace fuerte allá. Me tocó ir una vez con Cerro y la verdad que cuando eso hasta la gente se hizo sentir, usaron su localía y yo creo que lo que nos espera este domingo con Tacuarí va a ser una guerra totalmente, porque nosotros estamos muy necesitados del triunfo y tenemos que ir a buscar eso. Claro, son partidos de resultados, Luis, ¿verdad? Sí, totalmente, son partidos de resultados. El otro día se nos vio muy mal en las transiciones. Estamos tratando de solucionar eso. El profe también dijo eso y tratar de apelar a la creatividad de algunos compañeros, a la jerarquía de muchos que tenemos en el plantel, y para poder sacar esta situación que la verdad es muy fea, la verdad, porque estamos a casi una rueda de terminar el semestre. Hay todavía chances, muchísimas, y nosotros tomamos esa decisión de ir a buscar esos resultados que va a dejar a Tacuarí en primera. Luis, sin ánimo de ponerlo como excusa, pero ¿a ustedes les sienta bien jugar en Villa Hayes? Porque se da la casualidad que todos los partidos que jugaron allá perdieron. El otro día estábamos hablando de eso. A nosotros, de hecho, nos sentaría bien tener una cancha, ¿verdad?, donde jugar todos los fines de semana. Y sin embargo, nosotros todos los fines de semana jugamos de visita, porque casi nunca repetimos escenario, ¿verdad? Pero es la problemática que tiene el club, que no tiene una cancha establecida. Y Villa Hayes no es un mal escenario, la cancha no está en muy fea condición, ¿verdad? Pero no es tampoco la mejor. Pero no es algo, te pregunto desde el lado, no es algo que entre el grupo de jugadores le plantean a la dirigencia cambiar la localía o ver otra alternativa. Insisto, no digo que sea la excusa o el argumento por el cual pierden los partidos, pero cambiando de aire. Exactamente, algo así, no es que le van a plantear a la dirigencia eso. La verdad que nos gustaría plantearles, pero ya escapa de nuestra mano eso. El otro día, por ejemplo, contra Libertad perdimos la última pelota faltando 2 minutos de la adición. Esa derrota fue muy dura porque sin embargo Libertad no ganó sin tener tanto mérito tampoco. Luis, a nivel grupal, ¿cómo está el compromiso? Hablaron sobre la situación en la que están. Siempre la unidad en este tipo de situaciones me parece que termina siendo un factor demasiado importante. ¿Cómo está el grupo mentalizado, comprometido? ¿Notás que están todos en la misma sintonía, en la misma lucha? Sí, el grupo está muy fuerte. Tenemos valor humano muy bueno en el grupo. Eso no hay nada que reprochar ni de que apelarnos, pero sí que es una situación donde tenemos que apelar a más cosas. Estamos dando el 100%, yo creo, pero no nos alcanza. Con eso tenemos que dar un poquito más de cada uno y para poder, y estamos seguros que vamos a salir de esta, porque si vos vas a trabajar y no crees que vas a lograr, entonces estás perdido. Y nosotros esa esperanza no perdemos, trabajamos bien todos los días para poder sacar al club de esta situación. Y bueno, Luis, seguiremos charlando el fútbol más. Acá es rival directo, como es el 2 de mayo. Gracias, muy amable, Luis, gracias. Dale, le mando un fuerte abrazo a cada uno y que tenga un buen día. Gracias, Luis Rivero, el delantero de Tacuarí. Norman, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para todos los que están contigo ahí, la audiencia también. Bueno, vamos a comenzar con lo de Olimpia que viene en el campeonato. Contanos. Y partidazo el viernes en el Defensores contra, bueno, ya sabemos cómo está Olimpia hoy, así que a la expectativa de eso. Contanos más de Chinidense, cómo habla, cómo andan las cosas.
Bien, comandante, bueno, bien, tenemos un partido importante hoy, otro el viernes, los muchachos están recuperando, que para nosotros es muy importante el tema de las lesiones. Ahora estamos aparentemente yendo a ese camino donde ya podemos contar por fin con todo, con la gran mayoría, 95% por lo menos ahora, que era un poco algo que nos venía persiguiendo. Y en cuanto a espíritu y demás, bien, comandante, bien, siempre listo para la pelea. El tema de Chinidense, y creo que hablamos más de una oportunidad, se expresa lo que uno siente, vos como presidente, gerente, técnico, buscando una salida cuando las cosas vienen con tropiezo, ¿no? Claro, lógico, esto es mucho trabajo, es mucho trabajo, mucho pienso, mucha paciencia, templanza, no volverse loco, no desesperarse, porque un partido viene tras otro y hay que trabajar rápido y lo más inteligente posible, ¿verdad? Y no te permite parar en ningún momento. Así que nosotros estamos constantemente en eso. ¿Y vos estás hablando de jugadores lastimados? Y veníamos con muchas pequeñas lesiones, ¿verdad? Muchas pequeñas lesiones por un año súper cargado, pero que ahora estamos de a poco pudiendo acomodar, así que ya estamos a poco tiempo de tenerle, bueno, si todo corre como queremos, de poder contar con el plantel completo. Y bueno, Norma, muchísimas gracias por este tiempo. Olimpia viene y ahí está lo que será el partido entre Chinidense y Olimpia. Gracias por tu tiempo, Norma, muy amable. Comandante, a la orden siempre, un gran abrazo y saludos a la audiencia. Igual. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sí. A tu pickup solo le falta Queco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a Erimar y equipa tu pickup con Queco. Y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste Erimar, lo que la fábrica no te dio. Nuestro colega Pedro de Tigo levantó lo de Gabriel Báez. Lateral izquierdo, 29 años, actualmente en Nacional de Montevideo, completó el proceso y adquirió la nacionalidad paraguaya. Él es naturalizado, ¿verdad? Sí, él tenía... ¿O él nació en Argentina? Sí, él nació tiene el lateral izquierdo. Él había llegado a Paraguay y en aquel momento recuerdo que ya estaba haciéndose los papeles. Cuando llegó a Cerro. Porque él jugó antes del Sol, pero a partir de Cerro empezó a hacer los papeles. Él es hijo de paraguayos. ¿Papá, mamá o cómo es el tema? ¿O por el tiempo que estuvo en Paraguay? Me parece que él tenía ascendencia paraguaya, porque llegó a Cerro y ya empezó a hacerse los papeles. Vamos a ver si podemos hablar con él. Andrés, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de la mesa, a los oyentes, mi respeto de siempre. Hoy me escribí esta mañana, te trasladé a vos, Ezequiel El Quelito. Muy triste noticia, acaba de fallecer en España nuestro querido primo Zenón Franco Campos, que en paz descanse, bendiciones, ajedrecista, gran maestro internacional del ajedrez. Esto nos enviaba Ezequiel Gómez Ocampo, fallecimiento de una figura notable del ajedrez, como lo fue Zenón Franco Ocampos, Andrés. Sin lugar a dudas, Arturo, y agradezco mucho que me hayas compartido esa noticia, esa primicia, porque nosotros lo sabíamos a Zenón internado, pero hoy nos sorprendimos con esa noticia. De hecho, la esposa había escrito esta mañana muy temprano, de horario de España, que estaba muy enfermo, que ya estaba muy delicado. Y bueno, se fue una leyenda del ajedrez paraguayo. O sea, no es un jugador más, nunca lo va a ser. Él es una leyenda del ajedrez paraguayo. Hizo muchísimo por el ajedrez paraguayo, por más que no tuvimos la dicha de que él viva entre nosotros, porque se fue muy joven a vivir a la Argentina, porque en Paraguay era muy difícil procurarse un futuro como ajedrecista profesional. Entonces él fue a la Argentina y allí verdaderamente se labró un nombre y un prestigio demasiado grande que perdura hasta hoy. Se ganó el cariño de todo el mundo del ajedrez argentino, hasta que la segunda mitad de la década de los 80 se trasladó a España. Ya hace más de 35 años que vivía en España, se casó inclusive allí con una ajedrecista cubana y bueno, construyó una carrera impresionante, Zenón Franco, que raya lo que se considera una leyenda en el ajedrez mundial, porque Zenón no solamente abrazó los trebejos desde la práctica, desde la condición de jugador, sino que además él enseñó ajedrez y
incluso uno de sus alumnos, el gran maestro Paco Vallejo, que hace poco estuvo en Paraguay, fue campeón del mundo de la mano de Zenón Franco, juvenil, y bueno, ejemplos como eso muchísimos en España. Y después también aportó al ajedrez internacional desde la literatura. Él es un prolífico autor de libros de ajedrez, tiene más de 40 libros publicados, traducidos a más de 15 idiomas, que es a lo que últimamente se estaba dedicándose, ¿no? Ya jugaba muy poco, y sí, enseñaba un poquito y escribía mucho, que es lo que más le gustaba. Incursionó en el periodismo muchísimos años también, hacía el jefe de prensa de los torneos más grandes del mundo, comentando las partidas. Así que desde todas las facetas que uno pueda imaginar al ajedrez, él tuvo una destacada y brillantísima actuación. Así que es una tristísima noticia la que nos envuelve hoy. El ajedrez paraguayo está de luto. Creo que el deporte paraguayo hoy está de luto con la desaparición de un grande con todas las letras, Zenón Franco Campos. Totalmente, Andrés, muchísimas gracias en lo que aportás. Vos como directivo de ajedrez, directivo de ajedrez, que la federación, a la que amase el ajedrez, tuvo participación paraguaya hace poco en el exterior. Así que gracias, Andrés, y a Zenón, a la familia de Zenón Franco Campos, nuestro más sentido pésame, Andrés. Gracias a vos, Arturo, por el espacio que siempre le das al ajedrez, lastimosamente en esta oportunidad para compartir una noticia triste, pero muy relevante para todo el deporte paraguayo, la desaparición de un gigante del deporte paraguayo, Zenón Franco. Gracias, Arturo, abrazo a todos. Gracias, muy amable. Andrés Riquelme. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea. Pueblos Amanecer de Granjeros Campo 9. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Sobre lo de Gabriel Báez, la abuela es paraguaya. Por eso él, cuando llegó aquí unos meses después, ya empezó a hacer el trámite de nacionalidad. En Cerro continuaba. Exactamente, él está en Nacional de Uruguay ahora. Santander. Sí, Santander y Antonio Galeano son sus compañeros. Y al confirmar la nacionalidad, no digo que sea el caso, pero puede ser hasta elegible para la selección, porque al tener abuela, directamente ya él puede ser seleccionado. Hoy juega Santander, jugó. Voy a buscarlo. Hoy juega. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia quieren disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Sí, Rosario juega contra Vélez hoy a las 19:30 por el campeonato argentino, por la Liga Argentina. En línea, Iván Valdés, jugador del Sportivo Ameliano. Ameliano juega mañana Copa Paraguay ante Guaraní y después el fin de semana el partido ante Nacional por el campeonato clausura. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo ahí a la compañera de la mesa. Gracias por atendernos, Iván. ¿Cómo analizás el momento de Ameliano después del último triunfo ante Tacuaré y los desafíos que se vienen esta semana? Yo creo que estamos pasando por un momento muy bueno. Venimos en alza. De los últimos 5 partidos ganamos 4, así que bueno, eso demuestra el buen momento que estamos teniendo en el campeonato de vuelta. Iván, y para el siguiente partido, primero el de mañana, ¿les dijo Bobadilla si va a poner a los que vienen jugando, va a hacer una rotación o todavía no lo tienen definido? No, todavía no definió el equipo, seguramente entre hoy a la noche, mañana
el profe va a estar decidiendo eso. No, Iván decía, de los últimos 5, 4 triunfos. ¿A qué atribuís un poco eso por parte del cuerpo técnico? ¿Qué le dio Aldo o dónde hizo clic? Yo creo que es 50 y 50, ahora 50 de parte del cuerpo técnico y 50 por parte de nosotros jugadores, verdad que no encontramos la manera de jugar que quería el profe, le agarramos de mano y bueno, y estamos demostrando eso dentro de la cancha. Creo que tratamos de jugar, eso es lo que él nos pide y a través de eso se están viendo los resultados que estamos teniendo. Te tocó una bajo largo que te picó sí, antes, contame qué pasó ahí. No, creo que yo me apuro al llegar y quedo pasado de la jugada, que la pelota me queda atrás y al tirar el cuerpo para atrás de vuelta, al dejar la pierna se me va arriba. Pero bueno, son cosas que pasan, yo estoy expuesto a eso. Hace un par de semanas hice 3, el otro día uno bajo el arco. Tengo que saber sobrellevar esa clase de momentos dentro de los partidos. Bueno, creo que si mantengo la tranquilidad, creo que van a venir de vuelta los goles. Iván, igual nos contabas hace tiempo que vos tenés una persona que te prepara los editados para que vos mismo veas qué errores corregir, cómo mejorar, cómo decidir mejor, ¿verdad? Eso sigue dándose contigo. Sí, siempre tengo alguien que me ayuda en esa parte. Creo que es muy importante para seguir mejorando. Siempre hay cositas que mejorar, así que esas cosas, todo lo que pueda mejorar, todo lo que pueda ayudar, creo que sirve, no solo a mí, sino a cualquiera. Y bueno, yo trato de no dejar nada por ahí suelto que me pueda hacer mejor. Gracias por el tiempo, como siempre, Iván. No, cuando quieras, un abrazo. Muchas gracias. Iván Valdés, jugador del Sportivo Amelia. Yerba Mate San José trae desde Paso lleváis la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le seguimos hablar de Olimpia, su presente, único puntero nacional. Ignacio Bailone, delantero nacional. ¿Cómo te va, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos, Ignacio, la victoria de Nacional ante Libertad, 2-1, tuviste la asistencia para el primer gol. Ese sentido que está teniendo Nacional de lo que puede pelear en el campeonato y en el cual son conscientes, Ignacio, el momento que están pasando. Sí, por supuesto, somos conscientes. Lo tomamos con calma, de igual forma. Pero bueno, sí, esa responsabilidad que tenemos hoy en día nos la hemos ganado. Así que bueno, tenemos que aferrarnos a eso y seguir para adelante, paso a paso. Ignacio, vienen de 2 partidos que me parece hacen fortalecer mucho cuando uno está en la pelea al grupo, ¿no? Vienen de ganar con un hombre menos y de dar vuelta a un partido frente a un grande arrancando perdiendo. O sea, habla siempre en ese tipo de situaciones de la personalidad del grupo, solemos decir, ¿no? ¿Cómo está precisamente? Porque se lo ve muy fuerte a Nacional en esa unión, en esa mancomunión de grupo. Sí, tal cual. Bueno, dijiste personalidad, creo que es la palabra justa. Tuvimos eso para sacar esos buenos resultados contra estos rivales, también Olimpia lo sumo también como un partido súper importante que lo pudimos ganar y acercarnos a achicar puntos, pero bueno, estas últimas 2 batallas que nos tocó con un hombre menos contra Trinidense, bueno, el partido contra Libertad también empezando perdiendo, la verdad que sí, nos da esa fuerza para seguir, nos da
eso que bueno, esa llama que tenemos dentro y esas esperanzas. Y bueno, como digo, nos tenemos que aferrar a eso y bueno, siempre positivo. Se viene Ameliano, el próximo rival que también viene bien. Decía recién Iván Valdés con nosotros, de los últimos 5 ganamos 4. Ellos vienen embalados, va a ser un lindo partido ese para probarse también, para seguir en esta racha, ¿no? Sí, va a ser durísimo. Ellos vienen bien, como dijiste, los últimos 5 partidos. Y bueno, van a querer obviamente bajarnos a nosotros y prenderse en la pelea también. Así que sí, va a ser un lindo encuentro. Ignacio, agradecemos el tiempo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos ahí. Nacho Bailone, delantero de Nacional. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py a proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nos acompaña 640 Radio Difusora Caguazú de Coronel Oviedo. Saludo muy especial a la audiencia de Radio Difusora Caguazú. Muy bien. ¿Perdón? Muy bien, digo, sí, de Coronel Oviedo, sí señor, así mismo, a toda la gente de Oviedo que nos sigue a través de Radio Difusora Caguazú. De Oviedo un saludo muy especial. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, las 3-457, la instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La radio más representativa del país como Radio Difusora Caguazú. 640 AM, dueña y señor del folclore o del campo paraguayo. Ese es su eslogan. Difusoras Caguazú, de Oviedo un saludo muy especial. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-tapiti.com.py. Estarán todas nuestras presentaciones en fútbol a lo grande, monumental. Difusoras Caguazú, Oviedo. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Primavera Concepción. Todo comenzó, mi nervio, con Gustavito esta mañana con Yo Para. Y Francisco, y eso que hacen a Francisco no se hace. Ese que puso que él no sé cuánto, porque es un che gourmet. El bro. Decía. El bro. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalos ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque. Tuvimos a Sergio Chaparro, estuvimos charlando con él. Lo que representa ahí es tener el apoyo de Difusoras Caguazú, Radio Difusoras Caguazú Oviedo, el fútbol a lo grande, monumental. Como Mesipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsás participa al sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025. 5 paquetes de viajes a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. S21. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie y pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuota desde 2.100.000. Guaraníes contra $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Hay que ver cómo maneja hoy Palermo el equipo de Olimpia. ¿Qué va a hacer y qué no va a hacer? Yo discuto mucho con el tema, debatimos con Carlos Quise el tema de Derlis. Yo quisiera saber en qué puesto juega. Esa es la respuesta a ustedes. No es mucho ya para que no se recupere, o sea, mucho tiempo ya pasó. ¿En qué puesto lo que puede rendir más? No, y hoy en ninguno, sí. No, ¿cómo te va a responder? No se puede con él. Acá me pone nervioso, Víctor. Pregunto en la mesa en qué puesto puede rendir más. Y dice en ningún puesto puede jugar desde. Pero vos sabés lo que está diciendo, Víctor. Hoy lo estamos hablando. Espera un ratito. Pasa que creo que le dan esa oportunidad que siempre le parezca un chispazo, ese alguito que puede llegar a dar. Por eso le siguen dando minutos a que salga eso y no. Pero ¿cómo va a decir que no juega ningún puesto, Víctor? Llegaron los imbatibles
Disponibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar estos productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo C.C.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Si yo le digo que a lo que hizo un jugador de Cerro, me dice Piri de Mota. Si le digo uno Olimpia, me dice Derly González. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018214216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. No sufras más con este calor. Compra el congelador Tokio de 191 litros. Antes 16 cuotas 316.000. Ahora 16 cuotas 229.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados en 12 cuotas sin intereses. Electro va mejorando tu calidad de vida. Ya no puede perder punto. Está jodido el tema. Hizo 2 empates. Es verdad, metió una linda frase Palermo cuando compara su inicio de campeonato con los 2 empates iniciales y comparaba, empató los 2, es decir, para, lo mismo para se dieron los mismos resultados cuando arrancó el torneo. Para darle tranquilidad al momento. Palermo no fue de cambiar mucho la figura, cambió una vez, 2 veces, 2 partidos cuando no encontraba el equipo, después siempre jugó 4-4-2. Con respecto a Derly, ya que tocaron el tema, Derly no está bien y vos tenés que manejar esa realidad, pero es un jugador que vos necesitas en la cancha. Pues hay futbolistas de ese índole, que es el mismo caso de Richard y compañía a veces. Entonces Derly hoy, como está él, cuando lo pusieron ya a la izquierda también, para que juegue Prato con otro punta, vos tenés que cambiar el esquema y volver a meter la Derlis. Donde no te resultó es cuando juega como único punta al lado de un jugador como Prato, porque él pica y te puede rendir ahí, pero hoy tenés que ponerle detrás del punta, casi a la misma altura de Prato, pero para eso necesita cambiar el esquema, que no sé si va a cambiar el esquema Palermo. Ahí te puede rendir un poquito más, porque va a entrar más en contacto con la pelota. Hoy aquello que tenía antes y que marcaba una diferencia, el de la gambeta, el ganar el mano a mano, hoy no es su cualidad porque no tiene la misma potencia. No, ahí está equivocado. ¿Por qué? Porque él tiene temor a que le peguen. Él tiene temor por su lesión. Con el debido respeto a él tiene mucho cuidado, él teme. Él sabe que él no desequilibra. El jugador sabe cuáles son sus posibilidades. Y cuando él se da cuenta que no ganan el mano a mano, dejó de encarar. Que ese era su fuerte. Ese era su fuerte. Para atrás. Hoy no tiene. Yo no creo que por temor a la lesión. Entonces él después se vuelve fastidioso porque no gana. Entonces reclama, protesta, porque tiene algo que hay que valorar. Tiene mucha voluntad, mucho deseo de superación y no encuentra porque no tiene la respuesta física que él necesita para rendir. Entonces, pero esa es su realidad. Y entonces en este momento hay que ponerlo de vuelta en el medio detrás del punta. Que arranque como de media punta ahí. De media punta, pero como necesita de Prato y necesita de Benítez tendría que cambiar el dibujo de cómo jugar. Salir del 4-4-2. Salir del 4-4-2, ¿qué vas a hacer? Pero no creo que lo haga, así que vamos a ir viendo la intermitencia de Derlis todavía. Así también coincido con Jorge cuando dice con lo que te da hoy no alcanza, pero en un momento de inspiración sabes que él te puede dar algo que los que están en el banco de repente por ejemplo, no lo te que da. pasó con Ameliano, él entró por eso lo mantiene. Y ahora estuvo cerquita de ser nuevamente en El Salvador. Justito toda esa pelota allí dependía de eso. O sea, eso es lo que al final imagínate la clasificación, porque le pesa distinto que tiene Olimpia. Es como César lo tiene Cecilio. El otro partido dio el otro partido dio dos asistencias de gol. Ahora, no es el Derly que necesita Olimpia. Ahora, lo que conocimos en su momento. Que necesita hoy Olimpia para manejar el presente, pero la solución no es sacarlo. No. La solución es que entra. Yo te entiendo, porque te pregunté, Carlos, ¿dónde ponerlo por yo voy ahí de vuelta? Más liberado, más constructivo el juego, eso no es lo que yo pregunto. Y si vas a ponerle por afuera porque no querés cambiar tu esquema, tenés que ponerle a la derecha. El otro día
el único desborde que tuvo Olimpia cruzó una pelota con derecha que tiró fácil, un buen centro, pero no a la izquierda. Para este Derli hoy a la izquierda no. En todo caso, si mantener el 4-4-2, Derli a la derecha y Redes a la izquierda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Si traemos por favor los compañeros están ahí discursiando. Si puede traer por el kit de San José. De los San José, muchísimas gracias, Germán. Así es. Porque estamos debatiendo hoy del Yopará, sí, en la cual no pudo participar Pancho, ya se saben los motivos. Entonces tenemos 10 llamadas de San José, ponemos en el Twitter, niños, si sos tan amable, en 5 minutos. Y primero la foto y después lo de la hierba. No llamen todavía. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Este domingo 3.600 millones con CNT salen o salen 5 motos Honda Nivil, un Peugeot Landtrek y el poderoso suma 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por emoji. Ella se puede poner sobre la mesa y fotografiar, niño. Sí. Todo lo que tiene aquí de San José. Sí. Muchísimas gracias ayer la mate de San José. Y a Yopará, pues le pregunto a Pancho ¿qué es eso ahí, Pancho? Esa estoy tomando acá. La edición especial. La que es ¿cuál es hoja molida sin palo. Brillante. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaray, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Que diga que Pancho, Yopara, ¿qué es eso, Yopara? Acá faltaba a punto que diga Pancho, vamos a discutir yo Yopara. O que diga Yopara. No, yo dejan ahí nomás. Bueno. Pechunaki, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Víctor maneja WhatsApp mientras el niño juegue con su equipo, porque él tiene los compañeros que preparan el Twitter de fútbol a lo grande, de la hierba, con todo su equipo. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Encarnación, Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental. Segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Reservas al 071-201-113. Víctor Villalba. Víctor, el señor Sama de la cancha. ¿Qué? No sé qué significa. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pégase al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Mandarle feliz Navidad a los hermanos venezolanos. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. E inscripciones habilitadas 120.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en línea de salida. Comandante, justo a los dos que más paciencia le tenés, le preguntaste sobre el Yopará a Pancho y a Gustavito. En este octubre, Rosa Sismet te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @SismetPY. La Escuela Básica número 82, República de Honduras, con el mensaje: no a la droga, sí a la violencia. Droga no, violencia sí a la vida, sí a la vida. Buenas tardes, excelente programa como siempre. Quiero mandar saludos a mi hermano Robert Maldonado y a Jesús Maldonado, que cumple el año hoy. Y también a mi ciclón querido, Cerro Porteño. Saludos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Usibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Lo que pasa es que hay que ser realista por aquí. No hay que vender espejitos de vuelta. El señor Jarazaguer está desfasado. Es una persona grande.
ya debería de cuidarle a los nietos. Ya era tiempo de Julio César Cáceres, hay que decir la verdad, y usted a lo menos. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en redes como Solar y Fertilizer Paraguay. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, comandante? Víctor Villalba, el mejor amigo de Daniel Garnero. Víctor. Fleming, Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para vos que estás aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Víctor Senosama es un maestro de la saga de Dragon Ball Z. Senosama, un maestro. O sea que sos un maestro, Víctor, ahí en Monumental. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Hola Arturo, ¿cómo estás? Arturo, Felipe Jiménez es un técnico excelente, pero si él no cambia esa actitud, nunca va a triunfar, porque ningún club grande o medianamente grande le va a querer contratar. ¿Para qué quiere un técnico que cada rato se le va a hacer expulsar y no le va a servir al equipo así? Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo PYME y con Bancopa animate a dar el siguiente paso. Hasta 500 millones de guaraníes pensados para que puedas seguir creciendo a lo grande. Banco crece desde la raíz. Bueno, ahora niños vamos a ir a San José. 10 llamadas. Está en el Twitter de Fútbol a lo Grande, Tierra San José. ¿A qué número, niño? 618-4700. 618-4700. Semana naranja de Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología del miércoles 2 al domingo 6 de octubre. Precios únicos y al contado y hasta 15 cuotas con tus compras hasta el 31 de enero del 2025. Participás de una increíble camioneta 0 kilómetro y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Buen día, Gustadito. Buen día a la mesa. Buen día, viejo gruñón. Gustadito, ella por delante loco, delante yo para delante con haya de hermano. Ya hay entonces en día Formosa, ya hay hablando de loco, ya ve que ahí Ángel Estebeto y apoya por ser haya. ¿Te deba? Él tiene una casa en Formosa. Saludos, señores. Sí, vos sabés para que tiene una casa. La casa en Formosa. El bro Francisco, boludo, le baja así con tuti, lenteja, cereales en barra, 4 quesos, esencias, frijoles. Le corta un poco la punta de la picaña para que tenga un poco grasita el caldo, ¿verdad? Y así le echa esencia, así para que tenga mucho sabor. Y mientras que estaba peando así con tutti, con todo el bro está. Ese es para Pancho. Sí, de la gran puta es. Comarco cuenta con una amplia gama de generadores tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Acércate a nuestros puntos de venta o distribuidores en todo el país. Más info al 021-518-03000. Comarco, solución, tecnología y respaldo. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. No tengo ningún dicho a Dios porque sabe que Gustavito tiene una casa en Formosa. Así nomás es la vida. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. Gustavito cuando se hace el argentino. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visitanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Lao Razo Supermayorista. Ocurre que se enamoró de un Gustavito. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. No, vos vas a ser mi reina. Yo por vos largo todo, Daisy. A esta altura de mi carrera tenés que aguantar esto, Carlos. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a Ava y Queen. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. Niño Jorge, a tu cargo, resto. ¿Están los oyentes, Gustavito? Se fueron 618-4700. Me dice que se fueron ustedes, ya estaban en línea y se fueron. Ya estaban, sí. ¿A qué número, niño? 618-4700. Son 10 llamadas aquí de Yerba.
Yerba mate San José, que tenés 2 yerba para mate, una la tradicional con sabor a naranja, la otra es estilo uruguayo, que es solo hoja molida, sin palo, y para tereré, la que viene con limón. Teléfono, niño. ¿Están los oyentes, Gustavito? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿tu nombre? Alexis 224. A ver, repetime. Alexis Centurión 224. Anotado, señor. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retirala en cuota $299. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales. Casa Central UCB Yala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Más oyentes, hola. Hola, Jorge. Señor, ¿tu nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos 3. 686. Correcto. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada dolor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de tría que te van a vivir sensaciones sin límite. Control, love you are. Hola. Hola, buenas tardes. Cristian Ríos, 623. Repetime, por favor. Cristian Ríos, 623. Correcto, anotado, Cristian. Atención a todos los amantes de los buenos sabores. Llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, la irreversible Viena, jamones y fiambres. La Porcina no es una opción más, es la diferencia que se siente en cada bocado. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Más oyentes, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. Correcto. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerto Calles principales en Pedrada. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor. Wilson Maldonado, 524. Wilson, ¿verdad? Sí, señor, Wilson. Correcto, Wilson, anotado. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Más oyentes, hola. Hola, sí, Arnaldo Muñoz. Últimos 3, Arnaldo. 821. Anotado, señor. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. En esa cancha, Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología PowerPay para mayor duración. Tu batería es Barta. Más oyentes, hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Se fue. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. Hay más de miles de slot meses en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Hola. Niño. Señor. Isaac Sánchez, 105. 105, anotado, Isaac. Luminotina presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 con respaldo y garantía del grupo Toyotosi. Hola, buenas tardes. El niño grande del pool. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Roque Lescano. Roque, últimos 3.
794. Anotado, señor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Más oyentes. Hola. Buenas. Señor, ¿tu nombre? Cristian Aldama. Últimos 3, Cristian. 259. Anotado. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas. Representa Automoto. Vamos por la llamada 10 y con esto cerramos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Guillermo Alonso 715. 715, anotado, Guillermo. En Paraguay 800 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de mama. Por eso desde Punto Pharma nos sumamos a la causa durante todo el mes de octubre. Donando una peluca o turbante te regalamos 25% de descuento directo en tus compras. Porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ellas. Buscar lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes. Costilla, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña. Tenemos los papelitos, Germán. Uno. Cierra mucho papelito. Subite a una Bolero, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Bolero, el poder de tu pasión. Representa Distribuye Britan S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. El número 3, niño. 3, Cristian Ríos 628. Cristian Ríos es el ganador. Cristian Ríos 623. Cristian Ríos 623, el ganador del kit de la yerba mate San José. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. 1344. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. El próximo miércoles día del ARPA Mundial. Ahora comenzamos ya. Desde hoy comenzamos el día del ARPA. ¿Vos sabés quién fue Luis Bordón? No. ¿Vos? ¿Luis Bordón? Te preocupas. Qué hermoso el sonido del arpa. Luis Bordón. Cada año en Brasil. Luis Bordón. San Pablo. Tu vehículo GNL es tu compañero de jornada. Te acompaña donde vas a traerlo a Erimark. Maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Kiko, Santepo, Citroën y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. No dejar a los compañeros, a los clientes, vamos a ir con vehículo y diálogo. Luis Bordón. No tengo idea. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareca, Peteito, Guacoron, El Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar. Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se promociones adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Víctor. Che, Bigote, ¿por qué se come el 1 de octubre? Yo para. Después, a ver. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menores. Ni la Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9.
Y le llevó al preolímpico, le sacó campeón a Paraguay. Déjate de joder, ¿qué es lo que decís? Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Buenas tardes para la mesa, Javier de Washington. Arturo, feliz día para todos los cerristas del Paraguay. Y segundo, Arturo, no te discutiste hoy con Pancho, porque siempre, últimamente se estaban discutiendo por la primicia los dos. Cuando él sabe, vos te enojas. Buenas tardes a todos. ¿Cuándo lo que vos supiste? En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ayer acertaste lo de Carlos. Opinólogo es para Fran, no el fuerte de Pancho, conocer la información, es más opinión. Pero las veces que intervine en mi... No quiero pecar pero bueno, las veces que metí, A él le dice. Como cuando iba a Chulina Olimpia. Y cuando Roque iba a ir a Libertad. Y sí, ese también sabía yo. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0182475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ocurre que Santula pues le decía a Pancho, va a venir a Libertad. Yo escuchaba, va a venir a Libertad. Y la vida me enseñó a callarme nomás. Y entonces Santula le decía a Pancho, seguro para que viene, no va a venir a Libertad. Ese era un enfrentamiento, entre comillas, entre Santula y Francisco. ¡Roque! Hasta ahora no Roque! Yerba Mate San José trae de este paso llevar la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento, variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Buenas tardes, muchachos. Sí, yo coincido con el oyente. Esperemos que le vaya demasiado bien a Jara Zaguier, pero yo creo que tendríamos que haber buscado gente un poco más joven. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. En un rato en Inglaterra juega Newcastle por Copa de la Liga. La buena noticia es que es titular Almirón, así que va a tener actividad antes de venir junto a la selección nacional. Newcastle ante Wimbledon, juegan 14:45, titular Miguel Almirón. Wimbledon es de la Championship, ¿no? Sí, es del ascenso, tercera división si mal no vi, así que debería ganar Newcastle sin problemas. Copa Inglesa. Copa de la Liga, exactamente. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué tal, muchachos? Desde China. ¿Cierto, Arturo? ¿Te enojado cuando el amiguito tiene la primicia? Así que se siente, amiguito. Enérgica. No discuto más, no digo más, me callo. A partir de ahora toda la información es con Pancho. Yo le miro y me callo, ya está, aprobado. Enérgica, llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. De cuarta división es Wimbledon, así que debería ganar por unos cuantos goles hoy Newcastle. Otro audio. Pancho, demasiado necesita el trabajo, o sea, para aguantar el móvil a ese señor. Y su seguro Chaco, Mariscal Opejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Si esto no es democracia, pregunto, ¿la democracia dónde está? Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, piso, probaste, ¿te gusta? Artur, por las dudas, alguien de ahí de la mesa saben por qué el arquero de Cerro aplaudió después del tercer gol. Gracias.
¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Otro? Arturo, ¿sabes lo que me picha hoy martes 1 de octubre? Eso ñembo, vamos a decirle que son periodistas, ¿verdad? Pero creen que saber todo de fútbol y no pisan ni una cancha, no jugaban ni en la cancha de su barrio y creen que sabe todo. Me picha esa clase de gente, ¿verdad? Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Volvió el crédito 9,9 de Gómez y Par. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9%. Hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Gómez y Par, 52 años liderando con valores. Un debate sobre Yo Pará, expuso lo suyo Gustavito y expuso lo suyo como chef Pancho López. El bro Francisco, boludo, le baja así con tutti, lenteja, cereales en barra, 4 quesos, esencias, frijoles, le corta un poco la punta de la picaña para que tenga un poco de grasita al caldo, ¿verdad? Y así le echa esencia, así para que tenga mucho sabor, y mientras estaba peando así con tutti, con todo el bro. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 armas de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, más info en kia.com.py. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Supermercados Stock, lo bueno para vos. En voz alta. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Alguna vez cocinaste, Víctor? No, cero. Yo no sé ni cómo aprender no sé ni cómo aprender la cocina. ¿Por qué no me decís? Cero, ¿Cierto? cero. Ya está. Asado. TV HD 43 pulgadas, 18 cuotas de 179.000 guaraníes, más un perfume exclusivo de regalo. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados en 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tenemos audio, último. Un segundo. El bro Francisco, boludo, le baja así con tutti, lenteja, cereales en barra, 4 quesos, esencias, frijoles, le corta un poco la punta de la picaña para que tenga un poco de grasita al caldo, ¿verdad? Y así le echa esencia, así para que tenga mucho sabor, y mientras estaba peando así con tutti, con todo el bro está. Lenteja, hay que ponerle. Seguro que aplaudió Jan porque es hincha de 2 de mayo. ¡Qué boludo! ¿Qué es lo que es? Le contesta al otro hincha que preguntaba si alguien sabe. Cipriano Leguizamón está con el cuerpo técnico de Carlos Garazaguer. Éxito para Cipriano, excelente ex arquero, preparador de arqueros. Cipriano Leguizamón. La escuela básica número 82, República de Honduras, con el mensaje: no a la droga, sí a la violencia. Droga no, violencia sí a la vida, sí a la vida. Y yo, Arturo, agradecerte a vos, siempre vos me diste cuerda, antes cuando vos era cronista, me acuerdo cuando yo, tus palabras, siempre me acuerdo, porque yo hace más de 50 años que nos conocemos. Sí, señor. Cipriano no tiene, uno de tus dichos, tu escrito ahí en el diario Última, Cipriano no tiene suerte en Guaraní. La verdad que en Guaraní yo no tuve mucha, como vos decías, no sé qué me pasaba, no tuve mucha continuidad. Y ese año era que me fui al mundial de sub-20 en Túnez y todas esas cosas. También yo trabajaba en el banco, y cuando vino Cayetano yo ya me hizo dar mi pase porque él ya no me permitió trabajar medio turno nomás. Te aprecio mucho, hace mucho que nos conocemos y ahora ahora estoy floreando, Arturo, ya. Yo también ya soy una persona grande, 72 años, Arturo, pero la salud que tengo es ponderable. Gracias a Dios estoy muy bien de salud. Siempre salgo a caminar de 5:30, 6 menos 4 de la madrugada. Eso sí, todos los días estoy haciendo caminata. Hoy comencé a correr un poquitito en una canchita y no sentí absolutamente nada, porque eso no estoy haciendo más, porque no puedo correr en pista dura. Entonces ahí me fui en una canchita y me estoy preparando para este gran desafío. Primero, Cipriano, a conocer la casa bien, interiorizarte bien.
los años te dan sabiduría y en esto conoces profundamente lo que es el sentido de estar en la portería, ver en qué podés colaborar con Cerro y con los arqueros, Cipriano. Totalmente, Arturo, totalmente. A partir de la fecha voy a comenzar a hablar con la gente, voy a hablar con Fernández, que es el titular. Vamos a estar dispuestos a escucharnos. Soy una persona que siempre conversar es lo mejor que están haciendo, porque no conozco absolutamente cómo están trabajando. Lo primero que tengo que enterarme es cómo están trabajando ellos. Fútbol a lo grande. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080, donde se genera la información. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras. Interfisa Banco. Animarse es simple. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 39 grados. Sensación térmica 41. Más encomiendas procedentes de Estados Unidos fueron retenidas por agentes de la Senada en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Todas las cajas contenían paquetes ocultos de marihuana VIP. Una de las cajas contenía una impresora y en su interior estaban ocultos paquetes de la droga. En el segundo paquete, la sustancia estaba oculta entre un juego de mesa de billar y un futbolito. La ex senadora González presentó el tercer urgimiento a la Corte Suprema de Justicia en la acción de inconstitucionalidad que presentó en febrero de este año tras concretarse su expulsión en el Senado.